Pues Hola. nada, aquí estamos otra vez, después de este largo recorrido por el invierno del 2023-24, ¿verdad? Y ya en la última sesión, el último webinar, que es este de hoy, que vamos a hablar de maternidad. Espero que os haya interesado mucho, la verdad, lo que hemos hablado. Yo he estado muy a gusto con vosotras, como siempre, y ha sido un placer, la verdad, compartir todos estos días. Así Hola, antes de empezar... Hola. ¿me oís? Ay, hola, buenos días. Soy Hola, Noelia. Noelia, Es que buenos no me días. deja, no me deja entrar a través del ordenador y me he conectado con el móvil, así que lo seguiré intentando por el ordenador. Vale, fenomenal. Pues nada, aquí estamos ya que estábamos empezando ahora, Noelia, y nada más deciros que, nada, solamente hacer un pequeño comentario del trabajo. No sé si queréis preguntarme también. Ya visteis que no he corregido nada a propósito por no dar, digamos que porque cada uno de vosotros lo trabajéis personalmente antes de empezar a decir pues esto por aquí o por allí. Me parecía mejor, como es el día final, me parece que es el 12 de febrero, el último día de plazo, pues a partir del 12 pues ya los corregiré todos y os iré hablando por el foro, si os parece bien, ¿vale? ¿Eh? Cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, pues también igual me vais haciendo. Si queréis hacer, no sé si queréis preguntarme alguna cosa con referencia al trabajo ahora o, o entramos en tarea. No, ¿Nada? simplemente lo que comenté, que había algunas personas que teníamos dificultad para poner el enlace, así que lo hemos puesto ahí en el foro y ya está. Sin ningún problema. Fenomenal. Perfecto. Gracias. Muy bien, gracias, Ana. Venga, pues entonces nos metemos ya de lleno con este tema tan, la verdad, interesante, ¿no? Yo creo que me parece que el primer día, cuando yo empecé, cuando me presenté, os comenté que cada persona, cada mujer o cada hombre también, entramos al feminismo desde un sitio, yo entré desde la maternidad, creo que ya os lo dije, ¿no? Precisamente cuando tuve a mi primera hija, que hace ya 27 años tiene, coincidió que tenía algunas madres en intervención, yo siempre tuve muchas mujeres, no sé por qué, y tenía algunas madres y yo no sabía muy bien cómo, yo estaba bastante sobrepasada y no entendía muy bien cómo ellas lo hacían, ¿no? Y por ahí fue por donde yo entré. Empecé a interesarme por el trabajo en maternidad, por estas mujeres y de ahí ya me fui. Una vez que entras ya sabéis que no se puede salir. Entonces, pues ahí sigo. Ahora, 27 años después, estudiando un máster de género, o sea que esto no tiene salida ya. Vale, antes de meterme con la parte más teórica, digamos, o de contenidos, me gustaría hacer con vosotros un ejercicio, a ver si soy capaz de hacerlo, porque es la primera vez que hago esto. Voy a ver si soy capaz. Si veo que me cuesta o se me complica, paso. Me gusta, es un... Vale, esto lo conocéis, ¿verdad? El Word Club, este es para hacer un ejercicio sobre, bueno, pues una nube de palabras, de así, que queda. Entonces, tenéis que copiarla, o sea, ir a googleclub.com y poner este código de evento. Cuando todos lo tengáis, me lo decís, ¿vale? Así vamos a intentar hacerlo así rapidillo, que es, bueno, es una manera de empezar y de que despertarnos. ¿Estáis? ¿Lo tenéis todos? Sí, ¿Todo el mundo ya? ¿Sí? Venga, pues esto es quiero que lo hagáis sin pensar, ¿vale? Acordaos del código que está aquí, quiero que lo hagáis sin pensar, lo primero que os venga a la cabeza, ¿vale? Y quiero que me digáis qué es lo que os sugiere la palabra madre. Bueno, yo creo que ya... A ver, seguís. Vale, vale. Yo creo que ya está todo más o menos, ¿no? Fijaros, seguís poniendo alguna más. Fijaros que de todas las palabras que estáis poniendo, que seguís poniendo, hay una que claramente tiene más firmeza que otras, ¿no? Que gana claramente a todas las demás, que es amor, ¿no? Lo que eso supone. Igualamos la maternidad o el ser madre con amar, ¿no? Con confianza, con seguridad. Y luego hay muchas palabras que están relacionadas o bien con lo que tiene que ver con el cuidado, la sobrecarga, otras que tienen que ver con la parte de fuerza, ¿no? De inteligencia, respeto, pues eso, el ser persona de tranquilidad, responsabilidad, protección, ¿no? Sobrecarga emocional. Pero me llama la atención, ¿no? Y es así como muchas veces ocurre, ¿no? Que para nosotros la maternidad o el ser madre tiene que ver con amar, ¿vale?
Bueno, era una manera de empezar, como os decía, y fijaros que no sé si os llama la atención lo que acaba de salir, ¿no? Pero no sé si recordáis, y además va mucho con lo que nos ha salido, una publicidad que hizo el Corte Inglés hace unos años, que por cierto tuvieron que quitar, que era esta. A ver si... A ver, perdona. Ahora, ¿le recordáis? Decía, ser madre, 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre. Ese es el mandato de la maternidad, ¿no? Que tenemos sobre todo las mujeres, ¿no? La entrega, ¿no? El cuidado, el esfuerzo, el sacrificio, el no egoísmo, es decir, el vivir para los otros, el estar en tener siempre en la cabeza a los demás y, por supuesto, no quejarnos, ¿no? Esto es el resumen de lo que nos dice el mandato de ser madre. Pero fijaros, si nosotros pensamos porque nosotros cuando hablamos de madre nos sale el amor, ¿no? Lo primero, la confianza. Pero ¿y si pensamos en madre con discapacidad? ¿Qué nos saldría lo primero? ¿Pensáis que también nos sale el amor lo primero? O a lo mejor nos salen otras palabras. No lo voy a hacer porque si no ya no me da tiempo a contar todo lo que quiero, pero pensar en ello, ¿no? En qué es lo que nos saldría si hablamos de de madre con discapacidad. ¿Creéis que la primera palabra sería amor? ¿Qué pensáis? ¿O nos saldrían otras palabras? Yo creo que saldrían otras. Saldrían otras, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos, Pues exactamente, tampoco sabría decirte, pero yo creo que podría ser un poco también el tema de, por ejemplo, la palabra maternidad, ¿no? O responsabilidades, antes que a lo mejor la palabra amor. Luego también depende a quién preguntes, igual depende también a nivel, si hay una base previa de estereotipos o prejuicios, pues igual salen otro tipo de palabras, o hogar, por ejemplo, si es una persona a lo mejor un poco con prejuicios machistas. normalmente no salen las mismas, ¿no? Sale más la palabra, por ejemplo, dificultad, responsabilidad, marrón, ¿no? Es como cuando hablábamos de violencia, ¿no? Cuando teníamos que tratar a una mujer que sufría violencia en recursos de salud mental, ¿no? Que decíamos a veces que parecía que era un marrón, ¿no? Pues esto también nos sale lo mismo, ¿no? Es diferente, ¿no? Es decir, que tenemos un mandato de madre relacionado con todo esto de la entrega, del cuidado, ¿no? Del mandato del cuidado, del no egoísmo, etcétera, y sin embargo, cuando hablamos de mujer o de madre con discapacidad, eso a veces se nos da un poco la vuelta, ¿no? Eso también es importante tenerlo en la cabeza para empezar el aproximarnos al trabajo con madres, porque bien, como bien dice Carlos, los estereotipos a veces nos llevan a tomar decisiones o a aconsejar, ¿no? A las mujeres que conocemos de una forma más guiadas por nuestra propia mandato, sensación o estereotipo que por las necesidades o las condiciones de esa mujer. ¿Vale? Bueno, fijaros, a ver, un momento, voy a quitar esto. En la convención, sabéis que me gusta empezar siempre con la convención, que yo creo que es una cosa que nos ayuda a todos a enmarcarnos, ¿no? A ver, perdona. Vale, en la Convención de la ONU la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad hay dos artículos que yo creo que son interesantes cuando hablamos de mujeres de madres, de maternidad y mujeres con discapacidad o de personas con discapacidad. Aunque voy a hablar sobre todo de madres, en algunos casos y también tener en cuenta los padres, ¿no? Que los padres son, o sea, los hombres, los varones estáis ya tomando muchas más responsabilidades en el cuidado de los hijos y un papel mucho más, digamos, en primera línea que se tomaba a lo mejor pues hace 40 años o así. Y también trabajamos mucho o trabajamos algo con padres aquí, por ejemplo, en el centro donde yo estoy. ¿Vale? Entonces, bueno, volviendo a la Convención de Personas con Discapacidad, en el artículo 23, la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a fundar una familia,
a decidir sobre el número de hijos que desean tener, a tener acceso a la información sobre planificación familiar y reproducción y a mantener su fertilidad al igual que el resto de los derechos humanos. Esto que parece de perogrullo es muy importante y muchas veces, como ya sabéis, vosotros además que estáis, le decía a Patricia, ¿no? El trabajo que hacéis vosotros, que la verdad es muy importante, ¿no? Y muy relevante, ¿no? Ahí en Castilla y León, pues sabéis que a veces se ha saltado a la torera, ¿no? Y que muchas mujeres se las incapacitaba para esterilizarlas, ¿no? Eso ha pasado en España hasta no hace demasiados años, ¿vale? Y tienen todo el derecho a decidir y a querer fundar una familia. Y fijaros, no solamente dice eso, sino que dice que, que los Estados partes, que sabemos que España ratifica la Convención, aseguran que los niños y las niñas no serán separados de sus padres contra su voluntad y desde luego en ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de los padres, de los dos o de uno de ellos. Esto también, que parece de perogrullo, también es algo que se ha saltado muchas veces el ordenamiento jurídico en España, ¿no? Y el hecho de que tengas un padre o una madre con una discapacidad ha hecho que sea, digamos, que sea más probable, ahora lo veremos, que pierdas la custodia de tu hijo o de tu hija, ¿vale? Entonces también importante tenerlo en cuenta. Vale. Bueno, en el año 2005, en la conferencia de Atenas, que fue una conferencia que se llevó a cabo por la Asociación, a lo mejor vosotros formáis parte, Europea de Familias de Personas con Trastorno Mental Grave, la denominaron los hijos olvidados, ¿no? Y ellos lo que hablaban, y fue una conferencia, un congreso que se dedicó específicamente al trabajo o a la paternidad y maternidad de las personas con trastorno mental grave, ¿no? Y ellos lo que decían es que los servicios se deben focalizar en la familia, porque a veces lo que nos ocurre cuando trabajamos en esto es que desmembramos, ¿no? Fragmentamos a la familia, unos trabajan con los padres, otros con los hijos, y no hay relación entre los profesionales. Eso a veces lleva al fracaso, ¿no? Ellos lo que decían, y por un lado, es que deberíamos focalizar en la familia al completo, que no quiere decir que todo el mundo, o sea, que tengan que trabajar las mismas personas con toda la familia, sería lo ideal, pero desde luego que sí que tiene que haber una coordinación entre los servicios que les atiendan. Luego, por otro lado, que cuanto antes empiece mejor, es decir, es mejor empezar, ya no os digo en el nacimiento, sino si se puede en la etapa prenatal. Es decir, si nosotros sabemos que una mujer con trastorno mental grave está embarazada, empecemos a preparar y a trabajar con ella antes del parto para poder, digamos, tener las mejores condiciones para que el desarrollo evolutivo del niño sea el adecuado, ¿vale? El tercer punto del que hablaban en esta conferencia es que la crianza de calidad con padres con trastorno mental grave es posible si tienen los apoyos adecuados de una forma continuada. A diferencia de otras circunstancias, el desarrollo evolutivo de un niño requiere digamos, de apoyos en diferentes momentos. No es lo mismo tener un bebé que tener un niño en etapa escolar que a un adolescente, ¿no? En cada momento necesita que seguramente unos cuidados específicos, ¿no? Y por tanto los apoyos tienen que ser apoyos continuados en el tiempo, ¿vale? Y luego, por último, ellos insisten en que las personas con trastorno mental grave tienen los mismos derechos como ciudadanos que la población en general y no tienen por qué sentirse culpables por ser padres o sentirse estigmatizados, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, Patricia, seguramente, bueno, y algunos de vosotros estaríais, me invitasteis a dar una conferencia, una ponencia en un congreso que hicisteis, creo que fue en Valladolid, sobre mujer. Y hubo una mujer que habló de por qué no fue madre, ¿no? De cómo los profesionales no la apoyaron en su deseo de ser madre. Yo recuerdo a aquella mujer, ¿no? Aunque yo tengo experiencia también con muchas, pero aquello la verdad que siempre lo recuerdo muchas veces, ¿no? Me pareció un testimonio, la verdad, desgarrador, ¿no? Como, Sí, Yoli. ¿te acuerdas, verdad, Sí, Yolanda? sí, sí, porque además Yolanda luego ha participado, es de Aranda, ha participado también Sí, en más espacios eso es. contando su experiencia. Eso es, y la verdad es desgarrador escucharla, ¿no? Porque es una mujer que realmente tenía todas las condiciones para poder ser madre, ¿no? Pero fue casi la recomendación profesional la que le impidió el poder llevar a cabo su deseo. Vale. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto, no? Porque es un tema tan complicado, el tema de que las mujeres o las personas con trastorno mental grave puedan ejercer su derecho o su deseo, ¿no? Más bien.
de tener hijos, ¿no? Fijaros, los estudios que se hicieron, no voy a incidir mucho en estudios, pero sí quiero un poquito darle una vuelta. Los estudios que se hicieron al principio, ¿no? Cuando se empezó a trabajar el tema de los hijos e hijas de familias donde hay un progenitor con un trastorno mental grave, al principio se enfocaban en los hijos, ¿no? En cómo ha ido la evolución de esos niños y niñas, ¿no? Hay un estudio de la OMS que es antiguo ya, muy antiguo, el año 77, pero fijaros, hicieron un seguimiento de 1.200 hijos, que es una barbaridad, ¿no? De personas que estaban diagnosticadas de esquizofrenia. Y ellos lo que veían es que en estos chicos había un alto porcentaje de trastornos de ansiedad y de problemas de conducta y agresividad. Eso que ocurría que se vio en este estudio de la OMS se ratificó en otros muchos estudios, por ejemplo el de McNeil y Kay, que se hizo 10 años después, donde vieron que el 50% sufrían algún tipo de trastorno psicopatológico, ¿no? También vieron que eran 3 veces diagnosticados más que con niños con otros grupos de padres que no tenían esos diagnósticos de esquizofrenia. Y también, fijaros, en estudios del año ya 83 vieron que había diferencias significativas cuando era la madre la que estaba enferma, de tal manera que veían que había más hijos que tenían trastornos psicopatológicos, pues como os digo, ansiedad, depresión, trastornos de conducta, intentos de suicidio, y cuando era la madre la que tenía el trastorno mental, la que estaba diagnosticada, que cuando era el padre. En el año 2006 se hizo otro estudio, también con bastantes hijos ya mayores de edad, y se vio que la tercera parte no completaban estudios, que el 80% no trabajaban, o sea, trabajaban, estudiaban, pero no lo completaban, y que más de la mitad tenían problemas, como os digo, psicológicos, de alcohol o legales. Claro, tú miras todo esto y es apabullante los resultados, ¿no? Y claramente llegas a la conclusión de que efectivamente el tener un trastorno mental grave en un padre o una madre es una variable que puede correlacionar con tener problemas psicopatológicos en la edad adulta. Parto de la base, por supuesto, de que aquí lo que prevalece es la salud de los niños. Eso parto de esa base, ¿vale? De que todo lo que yo voy a hablar tiene como premisa que lo más importante y lo que se prioriza es la salud mental y el bienestar del niño, ¿vale? Como os decía, si nosotros hacemos caso a esto, claramente tenemos que pensar que hay que dejar que no pueden convivir juntos y que desde luego si conviven no puede ser el cuidador principal. Menos mal que a partir de los años 80 y sobre todo en los años 90 y principios de los 2000 se empezaron a hacer otras investigaciones donde ya se hacían investigaciones en lo más micro, ¿no? No eran cosas tan generales como tengo un trastorno mental grave, mi hijo tiene un problema psicopatológico, correlaciona, punto, sino vamos a ver qué es lo que pasa en esos ambientes, digamos, en donde están esas circunstancias para que esos niños y niñas se desarrollen con estos trastornos, ¿vale? Y entonces lo que se veía, lo que se vio en el estudio de Emery, que es de los primeros que hay, es que el factor, empezaron a estudiar los factores que habían dentro de esos ambientes, de esas viviendas, ¿no? de esa convivencia, y lo que vieron es que no estaba directamente relacionado con la enfermedad o con una sintomatología específica de la enfermedad, sino que el factor de alto riesgo era la presencia en la familia de hostilidad, agresión o desacuerdos grandes en la pareja. Es decir, que era parecido cuando había esta hostilidad en ese ambiente, parecido al que hay en otros ambientes de familias, que no hay un trastorno mental grave, pero sí hay una cierta desestructura y agresión entre los padres, hay problemas de violencia de género, etcétera. ¿Vale? Entonces se vio que el factor, como os digo, de alto riesgo es la presencia en la familia de eso, de la agresividad, hostilidad o desacuerdos. No tanto que hubiera un trastorno mental. Muy importante, ¿no? Cuando empiezan a revisar los programas que se hace, se ve que efectivamente el pobre desarrollo cognitivo, los trastornos de conducta correlaciona también con el apego inseguro, que ya lo sabemos, ¿no? El apego inseguro que puede haber entre madre e hijo en las primeras etapas, que sabéis que eso sí que es un factor de alto riesgo, ¿no? El haber construido un apego no seguro hace mucho más vulnerables a las personas en la edad adulta. Y Craig nos dice que hay un elemento que se perfila como un factor protector, que es el tener buenas habilidades de crianza. Buenas habilidades de crianza tiene que ver con el ser capaz de poder atender a las demandas de tu hijo, de tu hija, de poner límites en el momento que ponerlo y adecuarte a cada situación evolutiva que tenga el hijo con el que convives, ¿vale?
Se hizo un estudio, fijaros, sobre 900 personas con trastorno mental grave que estuvieron ingresadas en unidades madre-hijo, os cuento qué es, y fijaros lo que veían como buenos factores de pronóstico, que tuvieran estabilidad familiar, es decir, que el ambiente donde estuvieran fuera un ambiente estable, que hubiera soportes informales. Soportes informales nos referimos a apoyos de otros miembros de la familia con los que no se convive o de otras personas, como pueden ser amigos, vecinos, etcétera. Que haya una pareja estable, también se veía como un factor predictor, que se tenga buena situación económica y que haya habilidades de crianza. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos ayuda a pensar qué circunstancias pueden hacer que ese hijo o hija se críe en un ambiente favorable a un buen desarrollo. ¿Vale? Hay otros estudios que son todavía como más focalizados, ¿vale? Que se focalizan mucho más y que hablan de lo que serían las interacciones entre madre e hijo, que también son muy interesantes porque nos ayudan a trabajar, fijaros, a cosas muy, muy concretas. Por ejemplo, una de las cosas que se ha visto es que las madres con trastorno mental grave, sobre todo, están estudiadas en mujeres con esquizofrenia, ¿vale? El contacto ocular es más reducido. Fijaros lo micro que es este estudio, ¿no? Y eso está bien porque eso nos ayuda a pensar que a lo mejor uno de los objetivos que podemos tener es ese, ¿no? Es trabajar el contacto ocular, que haya poca estimulación, es decir, que los niños no estén estimulados con diferentes objetos, que no haya tiempo de juego, podemos decir, ¿no? Otro de los elementos que se veía es la inhabilidad para detectar señales en el hijo, ¿no? A veces, sobre todo con los niños pequeños, ¿no? Los que sois padres y madres lo sabéis, ¿no? Hasta que uno le pilla el truco al niño pasa tiempo, ¿no? No sabe si llora porque tiene frío, porque tiene sueño, porque tiene sed, porque tiene hambre, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que eso en las mujeres con esquizofrenia, los estudios que hay, hacen, cuesta todavía más. No saben, digamos que les cuesta interpretar las señales de los niños para saber qué es lo que están pidiendo, ¿de acuerdo? Como la desarmonía entre la madre e hijo. También otra de las cosas que ocurre a veces con la paternidad y la paternidad, ¿no? Cuando pasas mucho tiempo con tu hijo, sobre todo en las primeras etapas, digamos es que te acompasas, ¿no? Con él, te acompasas más o menos, vamos, no te queda más remedio que acompasarte, ¿no? A las horas a la toma, al tiempo del paseo, al tiempo de descanso, etcétera. Y se ha visto, un estudio que es muy interesante de Bosanak, que a veces hay una desarmonía, ¿no? Entre la madre con el trastorno, ¿no? Con el problema y el bebé. La desorganización de las rutinas. Las personas con trastorno mental grave a veces están desorganizadas, ¿no? Tienen dificultades para la planificación, para la organización. Bueno, pues esto también ocurre con las rutinas de los niños y las niñas, ¿no? Y luego a veces lo que os decía antes, el apego inseguro, que es un apego que si no hay un trabajo, pues puede que ocurra con las personas, con las madres y padres con trastorno mental grave. ¿Vale? Me podéis contar lo que cuando queráis y si veis que os estoy aburriendo, me lo decís, ¿eh? También. Vale. Mirad, hay un estudio que también es muy antiguo, pero que me parece, siempre lo cuento porque creo que es también muy importante. Mira, Nicholson, Joan Nicholson, es la primera profesional que se dedicó a hacer investigaciones sobre la paternidad y maternidad en personas con trastorno mental grave. Ella acaba de jubilarse y ha trabajado en la Universidad de Massachusetts toda la vida y trabajó en un psiquiátrico de allí, de Boston, y ella fue un psiquiátrico en el que había pabellones de hombres y de mujeres, pero empezaron a haber algunos embarazos de algunas de las mujeres. Y ahí es cuando ella empezó a estudiar esto. Ella ha tenido un gran desarrollo en el trabajo con estas personas y ha creado servicios específicos, ¿no? Había, igual que el otro día me parece que os contaba, ¿no? Los servicios que tienen los americanos que son tan específicos, ¿no? Que creo que os contaba uno que, no sé si lo conté a vosotros, ¿no? Que tenían uno que visité yo cuando estuve en Washington, que era para personas sordas con trastorno mental grave, o sea, imaginaos, ¿no? Pues también hay servicios específicos y ella creó uno, se llama Open Option, que era interesantísimo, que era un centro de día, es una especie de centro de día solamente para padres, madres con trastorno mental grave, donde trabajan aspectos específicos de ello. Bueno, ella en el año 98, hizo un estudio muy interesante en el que es un estudio cualitativo también con grupos de discusión, sabéis que a mí me gustan mucho los cualitativos, y ella ponía grupos de mujeres, de madres, por un lado, y grupos de profesionales del case management, ¿no? Del coordinadores de continuidad de cuidados,
también por otro lado. Y le preguntó dos cosas nada más. Una era, ¿qué necesidades tienes para ser madre? O sea, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesidades tienes para ser madre? ¿Y qué cosas crees que son digamos, que te perjudican, ¿no? Que te perjudican pues ser madre y además tener un trastorno mental grave. Y lo agruparon en cuatro elementos, ¿vale? Saturaron en cuatro variables. La primera de ellas tiene que ver con el estigma de la enfermedad. Eso salía mucho en el estudio de ella, ¿no? Es el pensar en bueno, lo que hablabas, Carlos, al principio, ¿no? Los estereotipos que tenemos, ¿no? Entonces ella hablaba, o sea, lo que salía en el estudio eran dos cosas, ¿no? Por lo menos las dos que yo he sacado aquí. Una son las actitudes sociales negativas que tiene un posible embarazo y posterior cuidado del niño. Es decir, cuando a ti te dice por eso os preguntaba antes, ¿no? Cuando a ti te dice alguien que va a quedar, que está embarazada, una amiga, lo que sea, normalmente nos solemos alegrar, normalmente. Cuando te lo dice una paciente, una usuaria, pues al principio te alarmas. Es la primera reacción que solemos tener es alarmarte. Luego ya, posteriormente, cuando lo piensas, bueno, la cosa irá por otro lado, ¿no? Pero así de primeras es la alarma, ¿vale? Eh, hay grandes actitudes sociales negativas hacia el posible embarazo, ¿no? Y luego, digamos, la incapacidad que se le prevé a la mujer para poder cuidar de su hijo, ¿vale? Con el estrés añadido que esto supone para ella. Y luego otra cosa que ocurre, que es frecuente, es la atribución inmediata de todos los problemas del niño a la enfermedad de la madre. Esto, si habéis trabajado con madres con trastorno mental grave, lo habréis vivido también, ¿no? Es como cualquier cosa que le ocurra al niño tiene que ver con el trastorno de la madre. Por ejemplo, va mal en el colegio, ha tenido una pelea con un compañero, yo qué sé, no sé, va sucio. Directamente se atribuye a que la madre no ha tenido la previsión de lavarle bien la ropa, por ejemplo, ¿no? Es algo que las mujeres con trastorno mental grave llevan muy encima, ¿no? El segundo grupo tiene que ver con el estrés diario de la crianza. No hace falta que os diga a las que tenéis hijos o los tenéis cerca lo que supone el día a día cuando tienes hijos a tu alrededor, ¿no? A veces lo que ocurre con las mujeres con trastorno mental grave, es muy habitual en mujeres con discapacidad, ¿no? En madres con discapacidad, es la dificultad que tienen para diferenciar el estrés que supone el cuidado de los hijos de los síntomas de la enfermedad, ¿no? Porque muchos de los síntomas de la enfermedad también se pueden pasar, por ejemplo, imaginaos la irritabilidad, ¿no? ¿Quién no está irritado? O sea, los hijos tienen la gran habilidad de sacar de quicio a cualquier madre o padre, ¿no? Por muy zen que seamos, ¿no? O sea, personas que nunca se salen de sus casillas, el hijo o la hija tienen esa gran habilidad, ¿no? Bueno, pues las mujeres con trastorno mental grave, digamos que a veces no tienen miedo de que eso les desencaje, ¿no? Que les pueda provocar a lo mejor una crisis. Y además aumentaron por dos elementos. Por uno, porque a veces hay más probabilidad de que tengan un hijo con dificultades especiales, eso está estudiado, es así, no sabemos, yo no sé por qué es, pues no soy médico, la verdad, no sé si tiene que ver con el tema medicación, con el tema de las alteraciones provocadas por el trastorno, no tengo ni idea, pero la realidad es que tienen más probabilidad de tener un niño con dificultades e incluso con discapacidad. No os hablo de un trastorno mental a la edad adulta, que ya sabéis que efectivamente hay una correlación, 25% si tienen un padre y 40% si son los dos, ¿vale? Eso es lo que las probabilidades que tienen, sino que tengan dificultades, pues por ejemplo en el aprendizaje, trastornos de conducta. Eso sí que está estudiado, ¿no? Y luego también las cuestiones relacionadas con la propia enfermedad que ahora veremos, ¿no? El estrés que produce también el cuidado de tu enfermedad, ¿vale? ¿Quién no está irritada cuando tiene bebés y no puede dormir, ¿no? Es que vosotros fijaros, bueno, me parece que lo voy a contar ahora. Vale. El siguiente, el manejo de la enfermedad. Esto también era una cosa muy importante de la que hablaban en los grupos, ¿no? Sobre todo en las madres. Claro, vosotros imaginad que tenéis que cuidar, que tenéis un bebé, tenéis que cuidarlo, pero yo no puedo tomar medicación por la noche para dormir, porque si mi bebé se despierta, yo quiero estar ahí. Entonces tengo que tomar una decisión. ¿Qué priorizo? ¿Mi cuidado o el de él? No es una decisión nada fácil.
Si yo tengo que tomar una medicación que me para el pensamiento, que no me deja pensar, no puedo tomar decisiones, es muy difícil organizarse, llevarle al colegio con la carga de medicación que a veces las mujeres toman. Entonces, claro, eso o sea, es una decisión difícil que tienes que hablar con tu psiquiatra o con tus profesionales que te atienden. Y luego, fijaros, lo que ocurre a veces, por lo menos la experiencia que yo tengo, ¿no? Y también salía en el estudio, es que a veces digamos que la maternidad es como un movilizador, ¿no? Para seguir el tratamiento, ¿no? Yo recuerdo muchas mujeres que lo que no hacían por ellas lo hacían por sus hijos, ¿no? Por estar bien con sus hijos, ¿no? Venían al centro, etcétera. Pero a veces es un motivador para dejar el tratamiento también. Es decir, yo no puedo tomar tratamiento porque no puedo cuidar a mi hijo si estoy bajo los efectos de los psicotropos, ¿no? De la medicación antipsicótica, etcétera. Entonces dejo el tratamiento con el estrés, con lo que supone el riesgo que puede suponer para esto. Lo he dicho al principio, las mujeres con trastorno mental grave tienen más o menos el mismo número de hijos, o sea, son madres en la misma proporción que las otras mujeres, aunque es verdad que hay cierta problema con la fertilidad también, que también, eso sí, puede estar provocado por la medicación. Tampoco he dicho, ya lo dije uno de los primeros días, es que las mujeres debutan muchas veces con el nacimiento del primero y segundo hijo, con lo cual es muy probable que al inicio del trastorno ya tengan, ¿vale? También eso es importante. Y luego también, y la psicosis puerperal, ¿no? Es uno de los, como acabo de decir, de las situaciones que más provoca que puede perpetuarse después. Os recomendé el libro El papel pintado amarillo, espero que lo hayáis leído todas y todos. Ahora os voy a recomendar otro también que es sobre psicosis puerperal. No voy a hablar de eso porque no es mi tema, pero también es muy interesante, que se llama La vida de los vertebrados. Es un libro que ha escrito una mujer que se llama Mar García Puig, ¿vale? Es súper interesante. Es una especie de ensayo. Mar García Puig es diputada en la Asamblea de Madrid, me parece, y ella tuvo una psicosis puerperal cuando tuvo el nacimiento de sus dos mellizos. Y lo cuenta fenomenalmente y además no solamente cuenta el suyo, sino que hace un estudio de todas las mujeres de la época victoriana, como precisamente la que escribió Papel pintado amarillo, de todas las psicosis puerperales de aquella época. Está fenomenal, la verdad, por si os interesa ese tema. Volviendo al tema que os estaba diciendo, el manejo de la medicación es uno de los elementos muy importantes de toma de decisión de las mujeres que son madres, ¿vale? Y luego el último y fundamental es el miedo a la pérdida de la custodia. La tercera parte de las mujeres que tienen un hijo, que tienen un trastorno mental grave, pierden la custodia de sus hijos. No está mal, ¿eh? 1 de cada 3. Y si no la pierden, tienen a muchos profesionales alrededor mirando cómo lo están haciendo. Imaginaoslo, ¿cómo deciros? La inseguridad que supone ser madre, ¿no? Pensar que lo estamos haciendo bien, mal, ser padre, lo insegura que uno está si encima tenemos a un montón de gente alrededor mirando, ¿no? Yo me acuerdo, fijaros, un caso que tuve hace ya tiempo, era una chica que que se quiso quedar embarazada, que estaba en tratamiento conmigo, con nosotros, allí en el CRPS donde yo estaba antes, en Alcalá de Henares, y esta mujer, nosotros hicimos todo el apoyo a ella y a su pareja, que también era un usuario del centro, para poder tener las mejores condiciones cuando naciera el bebé, la niña. En el momento del parto, la primera persona que acudió a verla fue una trabajadora social del hospital. Claro, no sé si a vosotros os ha pasado esto, a mí no. Yo no digo que no haya que ir, ¿eh? O sea, yo no digo que no haya que ir. Yo lo que digo es que hay que saber cómo hacerlo, quizá. El tema es que esta mujer entró en pánico y desapareció de los servicios. No volvimos a saber de ella en mucho tiempo. Menos mal que teníamos contacto con la abuela y que fue un poco la que se hizo cargo con ella del bebé. Pero ella entró en pánico cuando vio aquello, porque vio que podía perder la custodia de su hijo, de su hija claramente. ¿Vale? Cuando pasa, es decir, cuando efectivamente no pueden eh, tener la custodia, porque efectivamente en algunos casos es inviable, ¿no? Yo he tenido mujeres a las que he tenido que ir ¿cómo se llama? Estoy hoy. A la mesa del menor para decir que efectivamente esa mujer no podía tener la custodia porque no tenía condiciones ni económicas, ni de vivienda, ni personales, ni familiares para poder hacerse cargo del cuidado de un bebé.
pero eso no quiere decir que tenga que perder el contacto definitivamente, como el caso que os he puesto. ¿Vale? El caso que os he puesto es un caso así. Es una mujer que efectivamente no tenía condiciones para poder cuidar a su bebé, desgraciadamente. Ojalá hubiera, pero no las tenía. Lo que sí que se puede hacer, y lo que los profesionales creo que tenemos el deber de hacer, es cómo manejar ese momento, o sea, cómo manejar esa custodia, esa pérdida de custodia, ayudándole desde otro lado, planificando visitas, los tiempos de permanencia, etcétera, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Las pautas de comunicación que hay que darle, etcétera, ¿vale? Bueno, esto ya os lo he dicho. ¿Hasta aquí bien? ¿Algún comentario, duda, pregunta? Sí, nada, bien. Yo ahí lo que comentas me ha parecido ahí un poco más complejo la parte de compaginar lo que dices del tratamiento farmacológico con el cuidado del hijo. Porque ahí, claro, es complejo. Yo no conozco casi ningún. Bueno, un caso que también se hace bien, pues que ha perdido la custodia, ya está intentando recuperarla y entonces no sabe esa circunstancia, pero claro, tiene que ser realmente complejo. Y luego esa presión social de estar el profesional supervisando cómo haces tu maternidad con tu hijo, ¿no? El caso que has comentado de la visita de la trabajadora social. Hmm. Eso son dos de los puntos clave de todo esto. Es un tema muy complejo en mujeres con discapacidad, porque no tanto por el hecho en sí, sino por todo lo que hay alrededor de ello. Igual sabéis, ¿no? Por ejemplo, en los embarazos, ¿no? Cuando una mujer está tomando medicación durante el periodo de embarazo, hay que regular muy bien porque los medicamentos pueden dañar el feto. Entonces, hay algunas medicaciones que no producen tanto daño y ellos, los médicos, tienen no sé si lo conocéis, si tenéis interés os lo puedo mandar, hay unos cuadros donde vienen cuáles son las medicaciones que no son, que protegen, digamos, al feto y cuáles no. Antes se decía que el embarazo era una situación de protectora de la esquizofrenia, porque sabéis que, ya os lo comentaba también otro día, que la esquizofrenia en las mujeres tiene mucho que ver con los componentes hormonales. ¿Os acordáis que hablaba yo que la menopausia a veces tienen un pico de descompensación, que incluso las reglas a veces también tienen algunos síntomas bajitos, etcétera, ¿no? Y se decía que el embarazo era también por el tema hormonal una situación protectora. Eso no es tan así, ¿no? O sea que si lo leéis o lo oís, los últimos estudios no dicen que sea tan protector, ¿no? Pero sí efectivamente que se puede cambiar las medicaciones y reducirlas. A veces lo que se hace es ingresar en el último trimestre también. El peor trimestre es el primero, que es cuando se está creando todos los órganos y eso, ¿no? Cuando más riesgo hay. Pero vamos, yo tengo una mujer, fijaros, que ya había tenido una hija, ya era más mayor, y en una revisión, que fue una compañera mía al hospital con ella ¿cómo se llama? Tenía problemas en el estómago, estaba embarazada de 7 meses. Ella no lo sabía, nosotros no nos habíamos dado cuenta. 7 meses, ¿eh? Y tiene una niña maravillosa, sin ningún problema. O sea que a veces ocurre. Y tomaba medicación, no os podéis ni imaginar, no sé si toma 12 pastillas diarias. O sea que a veces hay personas fijaros, que se protege muchísimo, ¿no? No es lo habitual. ¿Eh? Lo habitual es que se haga un cambio de medicación o incluso se retire la medicación, que me parece que es, bueno, que le pasaba a Yoli. Y hay que estar, desde luego, muy pendiente, claro, por supuesto, hay que estar muy pendiente, pero hay que saber estar pendiente, ¿no? Que no sea una cosa de fiscalizarlas. Vale, os traigo esto, creo que os puse el artículo que, Yo aunque está. tenía una duda, Marga. Dale, Sala. Decías antes que como que el debut es cuando se produce el parto, la mayor parte de las veces. ¿Es por la carga, por la diferencia de la carga hormonal que se produce durante el embarazo o por el estrés que trae después una vez en la crianza? Las psicosis puerperales tienen una carga muy física, muy biológica. O sea, es completamente hormonal, todos los desarreglos Estudios que... que hay, mira que yo soy ambientalista, pero los estudios lo que dicen es que hay una carga hormonal muy fuerte y es la descompensación rápida del tema hormonal. Por ejemplo, pasa mucho en las mujeres con trastorno bipolar, ¿no? Porque la esquizofrenia dura un poquito más, ¿no? Pero las mujeres que tienen ya diagnosticado un trastorno bipolar hay que tener muchísimo cuidado y de hecho se reinstaura la medicación casi antes del parto porque es probable que las 24 o 48 horas después del parto tengan una crisis. Y es por el cambio hormonal tan potente que hay. Sí, o sobre todo en bipolaridad que habla una descompensación de litio y al final también... Vale.
Vale, Sí, gracias. y en esquizofrenia es hasta los 3 meses. Por eso una de las recomendaciones que se hace, por ejemplo, es no dar la leche, es no la lactancia, que no sea lactancia materna, porque claro, se intenta instaurar la medicación lo antes posible, y como también pasa por la vía de la leche, pues del alimento, pues eso sí que seguro que es muy probable que no puedan darlo, que es Le yo creo, un daremos mal. caña al libro que nos has pasado. ¿Eh? Que le daremos caña al libro entonces. Eso, el libro que os he pasado, que bueno, yo escribí un artículo, un capítulo de ello, es un libro súper interesante sobre salud mental perinatal, sí, está muy bien. Si tenéis interés, sabéis, tenéis mi contacto y todo, pues me contactáis y yo os mando otras cosas. Bueno, como os decía, acaba de salir una revisión hace nada, en el año 23, o sea, el año pasado, finales, y es sobre todo, sobre la paternidad, el parenting que llaman, que son la crianza en las personas con trastorno mental grave. Y de todos los estudios que hay, los autores hacen esta gráfica que voy a intentar contaros, ¿vale? Y es un poco el resumen de lo que hay que hacer o lo que los profesionales dicen que tenemos que trabajar con las familias o con los padres y madres con trastorno mental grave. Digamos que habría, por un lado, eh, hay que evaluar, ¿vale? Ahora hablaremos de evaluación también, a los padres, la normatividad de los padres, ¿eh? Cada uno tenemos un sistema digamos, de educación que hemos tenido y tenemos, ¿no? A veces unos hemos tenido una educación muy autoritaria y nos vamos al otro lado, ¿no? Somos muy permisivos o al contrario, o no, o replicamos lo que nos hemos aprendido en casa. Pero sí que hay un estándar de padre perfecto y de madre perfecta. Eso en los últimos años ha sido además muy habitual, ¿no? El ser el padre guay, ¿no? El padre perfecto, el que lleva a los niños al cole, hacen extraescolares, les das de la comida, en fin, sacas lo mejor de tus hijos, ¿no? Y el estrés que supone eso. Conocéis, supongo, el Club de las Malas Madres, que va en contra de todo esto, ¿no? Pero, bueno, pero tenemos ese estándar, ¿no? De padre y madre perfecta, por un lado, ¿no? A veces otra de las cosas que salen en los estudios son las dificultades que se tienen en la regulación de emociones. Ahora lo vamos a ver también, que eso es una cosa muy importante, ¿no? Por lo que decimos que si tenemos que aprender a regular nuestras emociones, cuanto más cuando estamos en contacto con nuestros hijos, ¿no? Que tantas veces nos desregulan, ¿no? El miedo a repetir historias pasadas. Eso es muy frecuente en todos, ¿no? Mi madre fue autoritaria, mi padre, yo no quiero ser un padre autoritario. Y ese miedo a veces nos lleva a actuar de forma que quizá tampoco es adecuada para la educación de nuestros hijos. Y luego, por otro lado, en la evitación, ¿no? Es decir, yo prefiero no entrar. También lo vamos a ver ahora, ¿vale? Digamos que serían esas 4 formas o aspectos relacionados con el padre, ¿sí? Otro aspecto relacionado con el propio rol de maternidad, parental, ¿no? Por un lado, luchar por el control, es decir, por tener el control sobre ese aspecto de mi vida, ese rol de madre o padre que yo quiero tener. El poder balancear o no las necesidades, hablábamos antes, ¿no? El que yo sea capaz de balancear las necesidades mías y también las de mis hijos. El que pueda, digamos, equilibrar esa batalla que pueda haber entre el control de síntomas y la educación de ellos. Y luego, por último, el conectar, ¿no? El vincular con mis hijos también, que eso es algo a veces muy difícil, porque los hijos, ya veremos ahora, también a veces, digamos, así para hablar andando por casa, se aprovechan un poco de esta situación. El tener hijos estresados, ¿no? Cuando tú no sabes muy bien por dónde te van a venir las cosas, eso te produce estrés, ¿no? Porque no tienes, digamos, un lugar seguro, ¿no? En la convivencia. Pero por otro lado, aparte de todo esto, y la amenaza ineludible de la que hablábamos de la pérdida de custodia o de la separación. Fijaros, a veces en España, a diferencia de otros países, por ejemplo Gran Bretaña, cuando se pierde la custodia probablemente ese niño acabará en centros de menores, ¿no? En servicios de atención a menores. Sin embargo, en España no pasa eso. En España normalmente hay figuras que, digamos, que hacen acogimientos de los niños, que suele ser pues, la madre, por ejemplo, o sea, la abuela, una hermana, o incluso es todavía peor, ¿no? Porque o peor, son estas familias donde se cría el niño con la abuela y la madre está presente en el domicilio. No sé si os viene a la cabeza algún caso así, pero no ejerce de madre, con la confusión que eso produce al niño. Mi madre está ahí, pero no hace de madre, hace la abuela, pero en fin, la madre a veces se mete, a veces no. Bueno, esa confusión que puede provocar en los niños. Y lo que nos dice el estudio de Harris
es que los estudios que ellos han analizado es que hay que trabajar un poco combatiendo esas amenazas, ¿no? Es decir, hay que hacer una evaluación muy minuciosa y combatir las amenazas intentando poner esperanza, ¿no? Yo soy muy del programa de Farcas, ¿no? De la esperanza, ¿no? De cómo nuestro trabajo, cuando trabajas con estas personas, tenemos que tener este punto de partida de la esperanza, ¿no? De saber que esas personas pueden conseguir las cosas, ¿no? Y trabajar hacia los éxitos, ¿no? Comprendiendo, por un lado, el sistema de apoyos que tiene, informal, y además trabajando con esos apoyos. Cuando tú trabajas la maternidad, no solamente trabajas con la persona que es madre o padre, porque eso no valdría para nada, provocaría nada más que frustración. Lo más importante es trabajar también con las personas que son cuidadores principales de esos niños. Como no modifiques con ellos creencias y actitudes, es muy difícil que puedas trabajar con las personas. Y luego las necesidades de apoyo que tengan. ¿Más o menos lo he sabido explicarlo? ¿Un poco complejo? Bueno, pues nada, de todas maneras creo que os he dejado el artículo para que lo leáis. Vale. ¿Qué cambios pensáis que tiene que hacer una mujer cuando tiene un hijo? Pues aparte de los cambios previos de nido, de adaptar Exacto. el nido, luego cambios de horarios, cambios de rutinas, pues una organización, lo que tú decías, sobre todo cuando es pequeño, organizar tu vida en base a ese bebé. Ujú. Exacto. Fijaros, vivienda, a veces cambiamos de casa. Y si no de casa, hay que hacerle una habitación. El despacho que teníamos ya no es despacho, ahora es habitación. Si es que tenemos la suerte de tener ese despacho. A veces hay cambios de empleo, o a más o a menos, un poco reducciones de jornada, excedencias, etcétera. El tema económico, ahora hay que repartir con más. Y los niños hoy en día en España, por lo menos, tienen muchas necesidades económicas. Hay mucho gasto en bebés. El transporte. Ya no puedo ir en transporte público, me va a costar mucho más ir en transporte público. Imaginaos en muchas de las zonas donde vosotros estáis, que son zonas a lo mejor más con más dificultades de comunicación, etcétera. Cuidado de la salud mía y la del niño. El tema de manejo de contingencia, establecimiento de límites y las relaciones familiares. Yo no sé, esto es una anécdota personal, pero yo, por ejemplo, cuando antes de tener a mi primera hija, mis padres o mis suegros no venían casi a casa y desde que nació la niña, eso era un cachondeo, con perdón, que ahí había un trasiego de gente que no os podéis ni imaginar. Eso era, vamos, parecía más el metro, la Puerta del Sol a las 3, la cantidad de gente que venía a mi casa, ¿no? Pues eso también es algo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Digamos, los límites ya son otros, ¿no? Y esa niña ya te hace socializar mucho más. Bueno, pues estas mujeres y hombres, aparte de estos cambios que también tienen que hacer, a veces en condiciones muy difíciles, tienen otros, que son estos, ¿no? El que algunos ya lo hemos hablado, el estigma que conlleva la enfermedad, no solamente para los profesionales, también para su familia. Los cambios de medicación, como decía Carlos, ¿no? El manejo de la medicación, es que eso es muy importante, a veces no lo tenemos en cuenta, pero es muy importante tenerlo. Esta mujer que va a la reunión de padres y no se ha enterado de nada, porque es que no puede enterarse, ¿no? En las hospitalizaciones, ahora lo vamos a ver también. ¿Qué ocurre cuando una mujer tiene que hospitalizarse? Tiene una crisis. ¿Qué pasa con esos niños? Eso también es un aspecto muy relevante. La relación que tiene con los cuidadores, la red formal, no solamente la red informal de la que hemos hablado, sino la red formal profesional que hay alrededor de esta mujer. Otro aspecto importantísimo, un poquito más mayor, es la percepción que tiene el niño de la enfermedad mental de su padre. Eso también es muy relevante, que hay que tratarlo. El rol del niño en el manejo de la enfermedad, porque va a tener alguno. Hay que tratarlo. Y luego el último, estos tres aspectos que he puesto yo a la columna de la derecha son muy importantes, ahora veremos cómo se puede hacer, es cómo explicarle al niño lo que ocurre, porque el niño se hace una idea. Los niños tienen idea de lo que les pasa alrededor. Si uno no le explica lo que pasa, a veces las ideas que tiene son terroríficas, ¿no? Entonces, eso también hay que saber manejarlo. ¿Vale? Más o menos serían estos. Hay seguro que muchos más, pero yo creo que quizá estos son los más relevantes y a los que tenemos que prestar atención. En cada etapa, distinto. ¿Vale?
¿Cómo se ha hecho esto hasta ahora? ¿No? Y haciendo un repaso de los programas que hay. Atención, hay mucho desarrollo. Ya os digo que Nicholson fue una de las primeras, empezó a trabajar en los años 80 y hay una red que yo he estado participando a nivel mundial, podemos decir, ¿no? De programas de atención a padres y madres con trastorno mental grave, ¿vale? Está liderado por esta mujer, por Nicholson, pero hay, pues, por ejemplo, hay en Finlandia, hay en Países Bajos, hay en India, en España, bueno, un poquito lo que hemos hecho, etcétera, ¿no? O sea, hay como muchos programas, fundamentalmente de 4 tipos. Uno que sería el rol, el incluirlo en programas tradicionales de rehabilitación, es decir, el rol de madre sería un rol más a desempeñar, como el rol de trabajo, el rol bueno, de empleo que os decía, de amigo, etcétera, ¿no? Sería, por lo tanto, incluirlo en los programas de rehabilitación. En los grupos de educación para padres, al uso, perdonad, como sería, por ejemplo, en las escuelas de padre que hay en las escuelas infantiles, ¿no? Bueno, pues un poco serían estos grupos también de trabajar esos roles o esas habilidades con los padres. Programas a domicilio, sobre todo cuando tienes bebés, es decir, programas donde el profesional se traslada al domicilio y ayuda a la madre o al padre o a la madre a que pueda manejar, pues, digamos, los cuidados básicos de un bebé. Y luego programas residenciales, es decir, unidades donde estas mujeres ingresan con sus hijos y ahí se les trabaja todo eso. Sabéis que en Madrid desde hace ya bastantes años, hay un programa que es la Casa Verde, lo hizo Fundación Manantial, que trabaja precisamente con madres y padres que tienen una enfermedad mental, que tienen hijos a cargo, ¿vale? Que tiene bastante. Creo que van a hacer un estudio ahora porque me parece que llevan, no sé si son 10 o 15 años, creo que son 10, ¿vale? O 15 igual. Y van a hacer un estudio retrospectivo de todo este tiempo. Vale. ¿Qué es lo que qué es lo que es más eficaz? Lo que parece que puede servir más. Vale, una de las cosas más importantes que se dice o que dicen los estudios es que haya una persona que coordine el trabajo. Importante, lo que se llama el case management, ¿vale? ¿Para qué? Que tenga primero un soporte emocional, ¿no? Hemos hablado de la regulación de emociones, hemos hablado de los cambios, de las descompensaciones hormonales, de cómo los niños a veces nos desregulan. Es importante que haya un apoyo, ¿no? Que haya una persona que te ayude a regularte y a solucionar problemas. Otro de los aspectos de este coordinador sería el coordinar recursos. Como os decía antes y como los decían en la conferencia de Atenas, no se puede trabajar solamente con un miembro, hay que trabajar con todos. Si se hace desde diferentes recursos, muy importante que haya coordinación entre ellos. Cómo manejar las crisis y luego, fundamental, cuando se trabaja con padres madres, la recomendación es por lo menos un contacto a la semana. Si puede ser más, mejor, pero por lo menos un contacto a la semana. ¿De acuerdo? Programas de entrenamiento, como os decía, entrenamiento individual, grupos de entrenamiento de habilidades de parenting que llaman, grupos de apoyo, viviendas supervisadas, sería estupendo, en las terapias en la relación de los dos, intervenciones para el hijo y para la madre también en el momento del parto y embarazo, que ahora os digo. ¿Vale? Fijaros, es interesante, ¿no? el poder reflexionar, porque en la rehabilitación psicosocial se han hecho un montón de programas para todas las áreas de vida. Sin embargo, el rol del cuidado de hijos, que es uno de los roles más significativos que tenemos en nuestra vida, ¿no? El cuidar a nuestros hijos e hijas, se ha dejado un poco abandonado, ¿no? Se ha dejado como o bien porque no se podía o bien porque no nos parecía que fuera algo de nosotros. Yo abogo, como hace Nicholson, por el apoyo en la crianza. Es decir, mi idea o lo que yo propongo es que, igual que tenemos programas de apoyo al empleo, ¿no? Empleo con apoyo, tenemos viviendas supervisadas, es decir, ayudamos a las personas a que vivan en unas condiciones de mayor normalidad con un apoyo profesional, o ayudamos a las personas a que se integren en un puesto de trabajo con un apoyo profesional. Yo defiendo que también se puede apoyar a las personas a que cuiden a sus hijos de la forma más normalizada con un apoyo profesional, ¿vale? Por eso desarrollamos estos programas, ¿no? Y por eso os pongo este artículo, ¿vale? Es decir, que habla si es necesario el apoyo en la crianza. Y lo que dice es que cuando tú trabajas
las habilidades de la crianza o de parenting con los padres con trastorno mental grave, y cuando lo haces de una forma, digamos, extensiva, no solamente el trabajo en tu centro, sino también el trabajo en la vivienda, eso mejora la capacidad de que puedan realizarlo. Los grupos de entrenamiento en parenting siempre han demostrado resultados significativos en la mejora, no solamente, fijaros, no solamente de la atención a los niños, sino también de la mejora de la sensación de control del padre y la madre. Mejoran incluso en, como el estudio de Barlow, en estrés, en depresión, autoestima, etcétera, ¿no? Es muy importante conectar también con otras personas que estén en igual situación, es decir, hacer no solamente intervenciones individuales, sino grupales. Eh, y luego, como os digo, todos los artículos coincidían en, bueno, ya lo he dicho, en el apoyo a los programas de entrenamiento que mejoran los roles parentales y las relaciones positivas. Así nos lo dice también Joan Nicholson en este artículo, que es ¿por qué no el parenting con apoyo? Para eso tendríamos que ayudarles, ¿no?, a facilitar todos los recursos apropiados para que las personas puedan tener a sus hijos consigo, digamos, ¿no? De todo tipo, intervenciones no solamente de salud mental, sino también legales, recursos para el buen desarrollo y crecimiento de los individuos, las familias, de los niños, etc. Por ejemplo, os voy a poner algunas de las frases de personas con las que nosotros hemos trabajado. Pues esta que decía, no puedo acercarme a mi hija porque me contamina, solo la cojo cuando viene la educadora. Era la mamá de un bebé de un mes. Claro, esta madre, si tú lo piensas así en frío, dices, claro, qué complicación, ¿no? Porque si solamente la coge cuando está la educadora, por eso hay que trabajar no solamente con la persona afectada, sino también con los miembros de la familia, ¿no? En el caso de esta mujer, la abuela también ejercía el rol maternal con ella. ¿Vale? Os pongo esta foto que tengo el permiso de ellas. Es una foto de una usuaria mía que ha fallecido ya hace 2 años. Le hago un gran homenaje a Ángeles, con la que trabajé muchísimo en el rol de su hija, que perdió el contacto durante 15 años, ¿vale? Desde que la niña tenía, creo que eran 3. Pudimos trabajar mucho con ella para recuperar la relación. Nunca convivieron juntas, pero recuperaron una relación maravillosa que se puede ver en esta foto con ella, y que fue, digamos, el trabajo en el rol maternal es un trabajo de alto standing, en el sentido de que hay que ser muy minucioso y hay que prevenir cualquier situación en cualquier momento. No es un trabajo muy, digamos, muy micro, ¿no? Donde hay que tener en cuenta y hay que controlar todas las variables, todas. Por ejemplo, en este caso era una mujer que había perdido la custodia de su hija por una circunstancia en medio de una crisis psicótica. La niña acabó con la hermana, y ella fue a una residencia y estuvo, como os digo, casi 15 años sin tener contacto. Cuando el deseo de ella era volver a retomar el contacto con sus hijos, lo primero que hicimos fue hablar con la hermana, la madre, o sea, la cuidadora principal que tenía la custodia de esta cría, ¿no? Ella tenía mucho prejuicio con respecto a su hermana, y primero trabajamos de eso antes incluso de contactar a las 2 hermanas. Cuando pudimos contactar a las 2 hermanas, hicimos un trabajo primero siempre con profesionales, entrenamiento de todo lo que se decía ahí. Cuando esta mujer no estaba en condiciones, se anulaban las citas. Es decir, hay que tener mucho, mucho cuidado, porque estamos hablando de un niño o de una niña en este caso, ¿no? Para que ella, digamos, que no sufra por estos encuentros, ¿no? Sino que sean encuentros de éxito. Es muy importante que cuando se trabaja la recuperación de una custodia, siempre manejemos los encuentros. Es mejor que sean pocos, que esté muy entrenado lo que se diga ahí, que haya profesionales por medio, que después del encuentro se hable con la niña por un lado, se hable con ella por otro, y que cuando esté mal, que no se vea. Que no lleven a personas externas, por ejemplo, un novio que se ha echado, etcétera, que no vayan a esos encuentros, etcétera. Es decir, hay que tener mucho, mucho control sobre eso, ¿no? Yo creo que, fijaros que el violencia de género es un tema de mucha importancia al trabajo también, ¿no? A mí me parece que esto, porque estamos hablando de también el bienestar del crío, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿cómo se evalúan las habilidades de crianza? También tema muy importante. Vale. Hay diferentes formas de evaluarla, ¿no? Fundamentalmente hay 2 tipos de cuestionarios, uno autoaplicables y otros observacionales. Por ejemplo, el HOME, que es el que yo creo que más se utiliza, a lo mejor lo habéis utilizado, ¿no? El HOME, cuestionarios observacionales, es que tú te vas a la casa
y observas, ¿no? Y vas viendo una serie de conductas, les pones en una situación de juego a la mamá con el niño y tú vas evaluando si está bien, pues las cosas que van haciendo y de ahí te sale pues más o menos cómo es las habilidades que tiene para poder relacionarse con el hijo. Pero también hay cuestionarios autoaplicables, ¿no? Yo de esos os voy a mostrar, creo que son 3. Uno es esta escala, que es la escala de interacción madre-hijo de Bechdel. Esta escala en Gran Bretaña, es una escala inglesa. En Gran Bretaña hay unas unidades que se llaman unidades madre-hijo, Baby Mother Unit, ya veis que hablo inglés de pena. Bueno, pues eso, se llama unidades madre-hijo y lo que se hace ahí es cuando hay un parto, en las mujeres que tienen vulnerabilidades por diferentes circunstancias, entre ellas un trastorno mental grave, se hace un seguimiento de ellas previo, si se puede, y si no, desde luego desde la unidad, y se les pasa esta escala. ¿Vale? Es una escala de interacción, de observación, donde se ve fundamentalmente estos 7 elementos. El contacto físico, ¿os acordáis que os dije que el contacto físico, perdón, visual, contacto ocular a veces es más reducido, el contacto físico que hay con el crío, el contacto verbal, si le habla o no le habla, el estado de ánimo de la madre. A veces las madres, cuando tienen a los bebés, como decíamos, suelen estar más depresivas, llorando, etcétera. Las rutinas diarias, se hace una evaluación también posterior a las rutinas que tienen en casa, si hay riesgo para el bebé y cuáles son los cuidados que obtiene ese bebé. En función de todo eso, se suele, bueno, ahora ya no es tan así, pero se solía determinar si se podía quedar o no con la custodia del bebé. O sea, que tenía en el fondo, era un examen bastante fastidiado, ¿no? Pero fundamentalmente lo que sirve es para ver qué tipo de apoyos necesita en el entorno para poder seguir con la crianza del niño, ¿vale? Esta es otra donde tú también por observación ves algunas conductas en los padres y tú las vas señalando. Por ejemplo, el padre o madre castiga físicamente al niño. Muestran desesperación, pero no apuntan al niño. Los padres apremian al niño a acabar la tarea, asumen tareas, o sea, las hacen por ellos. La interacción parece positiva, parece negativo. El hijo interacciona con el padre, parece positivo, interacciona con el padre, parece negativa. Es decir, habla un poco del apego, ¿vale? Y luego haces una medida global de las interacciones positivas e interacciones negativas y te da también pues unas pistas para hacia dónde tienes que ir. Y luego está que es la que yo empleo y que os recomiendo muchísimo, que es un cuestionario sencillo de 27 preguntas que se le hace este sí que es autoaplicable, que está relacionado con la crianza del hijo y con el cuidado de sí misma. Y entonces en ellas lo que te dicen es si lo hacen o no y si les consideran que tiene que ser trabajado. Por eso me parece muy importante, porque a la hora de trabajar después te va dando pistas de cuáles son las necesidades que ella considera. Las 27 preguntas son estas. Imaginaros, organización de las tareas domésticas diarias. Y ya te dice, pues sí lo hago. O te dice, no lo hago, me gustaría trabajar esto, lo veo una necesidad. Planificar y hacer comidas saludables, lo mismo. Tener rutinas agradables con el niño. Mantener el contacto si no vivimos juntos. Mantenerme libre de consumos, número 18. Cuidar de su salud y la mía, número 22. Y tú dices, pues sí, lo hago o no lo hago y me gustaría hacerlo. Y como os digo, esto es un cuestionario muy sencillo, como veis, y que además a mí me parece que es muy importante para el trabajo y además a ella las pone también en modo trabajo, ¿no? En el sentido de que es una necesidad que ella se ve que tienes que ayudarla a hacer. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Va bien la cosa? ¿Sí? Muchas gracias. Venga, vale. Venga, pues vamos a seguir un poquito avanzando. Mitos sobre la maternidad. Vamos a ver qué mitos hay sobre la maternidad, porque hay un puñado. Yo he puesto algunos, ¿vale? Por ejemplo, a los hijos se les quiere siempre. ¿Eso es así o no? ¿Siempre los queremos? Cuando nos roban la tele también. A veces matar. A veces los queremos matar. Pero la palabra que ha salido ha sido amor, ¿eh? Y Por eso lo digo, claro. está claro que no. Pero antes lo que has dicho, hay momentos que te sacan de tus casillas y hay momentos que dices, jo, te llevan al extremo. Sí. Aunque luego, vamos, pues evidentemente eso se pasa, pero es verdad que hay momentos que te sientes unas sensaciones que dices, jolín, ya te sientes hasta mal de pensarlo. Claro, pero Eso fijaros, yo digo esto, la culpa que trae también, ¿no? claro, es muy relevante, porque hay mujeres con nosotros con las que trabajamos que sus hijos las maltratan. Hoy pasa mucho ahora ya.
o pasa algo ahora, ¿no? Ahora hay, sabéis, esta historia de los hijos maltratadores de las madres. Muchas de ellas son las nuestras, ¿no? ¿Se le tiene que querer a un hijo así? Claro, hablamos de lo cotidiano, ¿no? De lo normalizado, ¿no? A veces les matarías, pero les matarías desde el cariño también. Pero no hablamos de matarles porque te sacan de quicio, hablamos de que realmente hay que querer a un hijo que te ha pegado, que te ha quitado la tele, que te tiene acosada. Claro, Porque el mito está ahí, ¿eh? El mito está ahí. y yo creo que Dale. sí, No que sé yo tu creo nombre que porque no me sale ahí, no me acuerdo. bueno, Cristina, venga. Vale, Cristina. Eh, Sí, que yo creo que este mito encima o esta creencia es la base de, bueno, a mayor lealtad familiar, a veces mayor grado de problemática de salud mental, ¿no? Entonces, yo esto me lo encuentro muchísimo con eso, con hijos que agreden a la madre, qué tal, y que no, pero es que es mi hijo, es que es mi hijo. Y es como, vale, pues ya está, pues continúa, ¿no? claro. Dice, porque del padre sí me separé porque no era nada mío. Al final me lo encontré en la calle, Eso pero es. un hijo. Me viene Entonces, por aquí, ¿no? Corre mi sangre por él. Esto es muy importante, este mito. Y os recomiendo otro libro que sabéis que no me puedo callar, que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Igual le conocéis o habéis visto la película. Vale, pues es que esto es clarísimo en este libro. ¿Vale? Yo lo que veo también muchas veces, no sé si se me oye. Se te oye fenomenal, Sí, Celia. vale, que hoy he conseguido micro. Que yo lo que veo muchas veces es ya no el hecho de le tengo que querer porque es mi hijo, sino también la presión social de es que si me desvinculo de mi hijo porque realmente me está maltratando o hay una situación que ya es insostenible, ¿qué van a pensar de mí? Esa idea, esa culpa de, claro, como yo le he criado, le he hecho así y es culpa mía que se comporte así. Entonces, muchas veces también esa presión, pues flaco favor hace a romper la relación. Eso es lo que decía Sara, ¿no? La culpa que llevamos las mujeres, ¿no? Que es una de las grandes insignias que llevamos, ¿no? Pues aquí es clarísimo. En la paternidad siempre tenemos culpa. Siempre. Porque siempre hay cosas que podíamos haber hecho que no hicimos. Da igual lo buenas madres o padres que seamos, que siempre nos queda eso, ¿no? Y siempre como si a nuestros hijos, en cierta medida, nos miran a nosotras, ¿no? Pasa en el cole, ¿no? Un niño va sucio y te miran a ti, ¿no? Pues cuanto mayor es, pues pasa lo mismo, ¿no? Entonces, y como bien decía Carol, el amor es lo que sale, la palabra madre es amor. Otro mito, la maternidad recompensa todos los sacrificios. perdón, Marga, antes de acabar el mito este, no sé, también me parece interesante lo que se da al revés, ¿no? Es que es mi madre, cómo me voy a separar, ¿no? O sea, que creo que esto es bidireccional Sí, y también, no sé, yo me lo encuentro mucho y creo que es algo también de lo que hay que hablar a veces, ¿no? Que tu madre o tu padre puede ser malo contigo y no tienes por qué quererlo, si es así. mm. Ya solo era eso y Parece que era Simone de Beauvoir que decía en El segundo sexo, que tiene una parte sobre maternidad magistral, y decía, creo que era ella, O WhatsApp, Natalia. Sí, pero no hay razón, gente. No, Carlos, Pero te he apuntado hace mucho antes, Carlos, para otra excursión. vale, es que bueno, no se lo dije ayer, pero bueno. Claro, pero ya era sé si muy tarde. te puedes silenciar, Ah, Noemi, me parece que eres tú la que estás hablando. vale. Bueno, lo que os decía, ¿no? Simone de Beauvoir habla de estas mujeres sacrificadas, ¿no? Madres sacrificadas y cómo eso lleva a veces a una maternidad perversa, donde tú estás esperando del otro lo que tú le has dado, ¿no? O sea que eso también conlleva muchos problemas, ¿no? Dices, voy a avanzar un poquito para que me dé tiempo a la última parte. Dice, ser madre es algo natural en la mujer. Esto es un mito importantísimo también. La maternidad es lo que da sentido a una madre, a una mujer, ¿no? Eso es, Quiere que decir. parece que no estás completa si no eres madre y además, conforme yo creo que esto lo sufrimos todas las mujeres, conforme vamos avanzando en edad, como te presionan continuamente, incluso de personas muy cercanas, que no esperas que te ejerzan esa presión también. Así es. Bueno, pero Fijaros, también entendida esa frase como que ser madre es algo natural en la mujer, yo creo que también se puede ver
desde el otro lado, de que es natural, o sea, que no es una enfermedad, que no es un problema, porque al final muchas veces la maternidad, el embarazo, no sé qué, es como que fuera una cosa gravísima y al final no hay nada más natural en este mundo y también te saca más la parte más instintiva. Y yo creo que es una cosa que como sociedad también nos tenemos que hacer mirar, que es natural quedarse embarazada, es natural ser madre o no ser madre, pero que no tampoco es un problema. Fijaros, yo cuando trabajo en grupos de mujeres, no sé, me parece que no lo comenté, no sé si lo comenté cuando hablamos de grupos de mujeres, o sea, siempre intento hacer alguna sesión sobre maternidad. Maternidad desde el punto de vista feminista, que es trabajar por la maternidad responsable y decidida, ¿no? Entonces yo lo que hago, lo digo por si os apetece o si os interesa también trabajar esto, yo hago grupos con ellas, ¿no? Las que son madres, o algunas de las mujeres que tenemos son madres y otras las que no son madres, ¿no? Y les pregunto si la decisión de ser madre o no ser madre es una decisión que han tomado ellas. Si no es así, ¿qué persona tomó esa decisión? Porque a veces somos madres, pero no hemos decidido serlo. Por circunstancias, pues lo que tú dices, Sara, por presión familiar, por presión de pareja, porque se nos pasa el arroz, porque ya es que ya tengo 38 y ya es que si no lo soy ahora, no lo... Pero no es una decisión que yo he tomado porque me quedo embarazada, sin querer. Y a veces no somos madres, no por decisión personal, sino porque nos lo dice un médico, como el caso que hablábamos antes, porque, por ejemplo, algunas mujeres, yo conozco hermanas de usuarios nuestros que han decidido no ser madres por miedo a que su hijo tenga este trastorno. Me viene a la cabeza una mujer. Decidió no ser madre por eso, porque tiene un hermano enfermo. Es decir, qué circunstancias nos hace y es un buen ejercicio de trabajo que se puede hacer en grupos de mujeres. ¿Mm? Vale. ¿No? O incluso el daño que se le hace a las personas que no pueden serlo, porque yo creo que todos hemos estado con varias personas en Bueno, el por grupo, supuesto. y el daño que se hace con esos comentarios continuamente presionando cuando tú no sabes las circunstancias que hay detrás de una persona y lo que afecta a su salud mental, que eso también es algo que, por ejemplo, yo no dejo pasar nunca por alto, pero ni en la vida personal ni en la profesional, porque creo que esos comentarios hay que aprender a cortarlos cuanto antes. Eso es, también efectivamente, Sara, tienes razón. Las mujeres que no han podido ser madre porque efectivamente no podían serlo, ¿no? Y fijaros hasta dónde llega a veces el deseo, ¿no? No sé, yo conozco, tengo amigas que se han puesto en claro riesgo porque no podían ser madres y es que, o sea, y al final en donación de óvulos, bueno, o sea, unas cosas ya, la verdad, que pues porque es como que ya, o sea, es que tienes que hacer sí o sí, ¿no? Tiene que ser así. A veces yo creo que se convierte más en una obsesión ya el hecho de decir no lo consigo, tengo que conseguirlo y luego muchas veces llega la frustración porque a veces mitifican tanto el papel de ser madres y cuando llega el momento de ser madres al final muchas veces no es lo que consideran, lo que pensaban que podría ser. Entonces ahí entra un poco la frustración. Así es. Y Bueno. una cuestión que me gustaría a mí también, el tema de esa romantización, ¿no?, que se hace de la maternidad al final de lo que hablábamos de es idílico, te va a querer siempre. A mí también se me ha planteado el hecho de quiero ser madre porque así tengo a alguien que me quiera. Igual personas que vienen de familias desestructuradas o han pasado pues, por situaciones bastante complicadas dicen, como va a ser mi hijo o mi hija, me va a querer siempre y así ya no me quedo solo. Que también a mí se me han dado casos así. Sí. Pero pasa a veces también cuando tienes hijos varones, ¿no? Que parece como, vaya, te has quedado sin la niña. Es que las niñas siempre van a tirar más para casa, son las que te van a cuidar. Siempre hay como ese mito en torno a los niños, a los varones. Es que es como todo muy mitificado. O sea, la sociedad al final te va guiando y yo creo que al final lo que decía antes Sara, hay que romper un poco con estos mitos porque al final le hacen daño. Mucho, hace mucho daño, sí. Yo esta misma diapositiva también la pongo en el grupo de mujeres para hablar con ellas. Imaginaros, y lo que sale aquí ahora, que ya sabéis que os estoy cortando para no quedarnos con esto, imaginaros esto, pues son sesiones casi, ¿vale? Más mitos, bueno, pues cuando los hijos están enfermos nadie los cuida mejor que la madre, eso es así hoy en día todavía, ¿no? Fijaros, eso yo que conozco bastante el tema. Tengo una hija con discapacidad y conozco muchas personas con discapacidad, niños y niñas. Y fijaros, y no sabéis la presión que se ejerce sobre las mujeres cuando tienen un hijo con discapacidad para que abandonen sus trabajos y cuiden a sus hijos, ¿no? Y cuántas madres conozco yo que 25 años después dicen que yo porque hice aquello, ¿no? Porque ahora están sin nada, ¿no? Más.
Las madres, bueno, la madre trabajadora no puede cubrir todas las necesidades de sus hijos. Si tienes una enfermedad mental no lo puedes atender bien y si no tienes hijos no eres una mujer completa. Estos mitos los tenemos en la cabeza todos y tenemos que pelear día a día para que no nos florezca, ¿vale? Y como bien dice Sara, yo también creo que hay que ser explícito a veces cuando nos cuentan, cuando nos hablan de mandatos o cuando nos hablan de estereotipos, hay que ser explícito y decir no considero que eso que me estás diciendo no es correcto o no, por ahí no vas bien. Vale. Me encanta esta diapositiva, por cierto. No eres una mala madre, solo estás cansada. Vale. Bueno, os he dado en la bibliografía que os he puesto una revista de Mujeres para la Salud sobre maternidad. Os la recomiendo muchísimo. Y habla mucho desde un punto de vista feminista de lo que es la maternidad y de esto que os pongo aquí, ¿no? De la crianza compartida, de los modelos de maternidad sin mandatos, la elección libre e informada sobre lo que es ser madre, ¿vale? Bueno, voy a intentar poneros así rápidamente un vídeo de unas mujeres ya más mayores, ya veréis que son mujeres mayores, con las que yo trabajé cuando eran más jóvenes, con niños pequeños, cuando yo y mi equipo de Alcalá, y cómo hablan ellas un poco de lo que fue su maternidad, ¿vale? A ver si lo puedo hacer rápido. Sabéis que yo siempre me gustaba traer mujeres reales, ¿no? Lo que es la realidad de esto, no hay quiero decir que esto es lo que es y es así como ellas lo viven, ¿no? Como ellas lo han sentido. Yo creo que son testimonios. No sé qué cosas de lo que habéis oído os podéis sacar, ¿no? Mientras les busco por dónde me iba. Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Al final el sentimiento de culpa que tienen por estar enfermas y por además tener que dedicarse del cuidado de sus hijos, que no entiendan lo que pasa. Y yo eso sí que lo he visto en algún caso, el testimonio en persona de madre y de hija en este caso, y el distanciamiento de la relación por no entender, por tampoco explicarle lo que comentabas del rol del hijo, que creo que también es muy importante, porque cuando hay un problema a veces se tiende como a tapar, ¿no? La parte evitativa y al final los niños, si se les explica desde pequeños qué es lo que está pasando con un lenguaje adaptado, yo creo que es mucho mejor también para su salud mental que hacer como que no está pasando nada y que se lo creen en su cabeza. La consecuencia pues es tremenda porque ahora no hay relación y además la poca que hay pues muy mala. Ya. Sí. ¿Qué más? ¿Os ha llamado la atención o queréis comentar alguna cosa en relación con los testimonios que habéis oído? A mí me choca mucho cuando ha dicho lo de que mi hija me tenía miedo. Yo creo que eso tiene que ser terrible para ella. Lo que dice, yo tengo aquí grabado, es que al final esas situaciones tienen que ser horrorosas. Porque al final no es tu culpa, o sea, no es algo tuyo, es tu enfermedad que te hace tener una... Igual eso se puede evitar, pues lo que comentabas tú antes, o sea, estando en el momento en el que estás bien, explicándoles que es una enfermedad, que no eres tú, que ciertas cosas que tú dices o que tú haces tienen que ver con esa patología. No sé, muy fuerte todo. Sí, eso Y a me veces, gusta. Noelia, perdona. nada, y a veces cogen un rol que no les corresponde, porque a veces no dejan de ser niños o niñas y a veces tienen que adquirir unas responsabilidades que le corresponden a adultos. Con lo cual es verdad que se pierden fase de su etapa infantil que, pues eso, que al final luego eso nunca vuelve. Sí, lo que llaman niños hipermaduros, ¿no? Los Eso hijos es. de personas con problemas, no solamente con otros problemas también, a veces tienen una madurez temprana, ¿no? Es lo que se llama eso, hipermaduro. El ser hipermaduro tiene consecuencias después, ¿no? O sea, no solamente que pierdes la infancia, sino que a veces te saltas fases, ¿no? Y cuántas personas, no sé, en vuestro caso, ¿no? Que conocemos mujeres que atendemos que sus hijos con 17 años o 15 les maneja la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Eso es una consecuencia de estar al cuidado de tu madre, o cuidar a tu madre, perdón, desde que es pequeño. Es decir, que ya no solamente es el cuidado de darle la medicación, sino de manejar su dinero también, ¿no? Y el Y abuso luego en el maneja. estilo de personalidad yo lo que suelo ver es esa necesidad de control, porque lo has aprendido, era una forma que tenías de sobrevivir en un entorno. Entonces, al final en la vida adulta, el deshacerte de ese control, de esa necesidad excesiva, a veces es muy difícil. Sí. No sé si habéis visto In My Skin, que creo que os la recomendé el primer día o el segundo. Pues después de esta sesión tenéis que verla, si no la habéis visto. Esta es una serie de época de la BBC buenísima y es sobre esto y además es una madre que es de las nuestras, es como estas que os he puesto ahora, ¿no? Son mujeres reales,
Yo os puedo poner testimonios de mujeres que han pasado por los programas, que están encantadas, pero a mí me gusta poner testimonios reales, ¿no? Del sufrimiento real que tienen estas personas, ¿no? Que es lo que yo creo que nos ayuda a aprender también a nosotros. Vale. Os voy a hablar así en este último ratito que me queda del programa que nosotros hemos implantado de atención a madres y padres con trastorno mental grave. Esto es un programa amplio, que no solamente es el grupo, que es el que concretamente os voy a hablar, sino que es un programa más amplio que tiene intervenciones individuales con la persona afectada, familiares con los cuidadores principales y grupal. Nosotros no trabajamos con niños, en principio no hemos trabajado nunca con niños, a no ser que sean los bebés en domicilio, que eso sí que lo hemos hecho, y lo que sí hacemos es coordinarnos con las profesionales que atienden a los niños si es que los tienen que atender. En este área, cuando nos derivan a una madre con niños pequeños, siempre es prioritaria la entrada. Es la primera que entra, aunque tengamos una lista de 20 personas, ¿vale? Por las necesidades que entendemos que supone ese rol. Y luego, cuando un hijo o hija detectamos que puede tener algún problema mental, aunque sea de bajo calibre, digamos, es prioritario que entre en el programa infanto-juvenil de salud mental. Esas dos cosas yo creo que son importantes que peleemos con ella desde nuestros servicios, porque van a ayudar a que pueda mantenerse en las mejores condiciones para el niño. ¿Vale? Entonces, una vez dicho esto, la atención que nosotros o que consideramos que sería necesario sería en todas estas áreas. La coordinación entre recursos, el trabajo en los programas de rehabilitación psicosocial al uso, habilidades de crianza, soportes formales, es decir, el tener personas de apoyo constantes, como decíamos antes, con visitas de una vez a la semana, por lo menos, soportes informales, el uso de recursos comunitarios y psicoeducación. Y el programa que nosotros tenemos, el objetivo es sería lo que es un programa de habilidades de crianza al uso, como os decía, escuela de familias, ¿cómo se llama? Sí, escuelas de familias, ¿no? Que se llaman también en las escuelas infantiles. Vale. Pero tendría unas características específicas, que es lo que yo quiero contaros. Nosotros para seleccionar los grupos de personas no lo hacemos en función del diagnóstico ni nada de eso, sino que tendríamos dos criterios. Uno, que el cuidado del hijo es una situación de estrés por falta de habilidades o porque la crianza no es la más adecuada, y el otro, y el fundamental, es por la edad de los hijos. ¿Vale? Digamos que habría como tres grupos, ¿no? Uno sería con niños de 0 a 6, otro de 6 a 12 y otro a partir de 12 años. El primero, fundamentalmente, va centrado en habilidades de cuidados básicos y emocionales, ¿vale? Es decir, el vínculo, ¿vale? El segundo, manejo de contingencias. Cuando tú tienes un niño en edad escolar que está, se supone, en latencia, sobre todo lo que tienes que enseñarles es establecimiento de límites. Y a partir de 12 años, hacer lo que podáis, porque eso ya no tiene solución. No, broma. A partir de 12 años, habilidades de negociación, ¿vale? Y de llegar a acuerdos, importantísimo. Firmar contratos, llegar a acuerdos, no romper vínculos, en fin, poco, eso sería como el grueso y el contenido del programa. Pero el programa tiene como tres partes, ¿vale? Tiene una parte que se trabaja psicoeducación, es decir, manejo del malestar. Una segunda parte que sería este programa específico de habilidades de crianza y una tercera parte que es el uso de recursos comunitarios, fundamental. Es decir, cuando nosotros tenemos personas que tienen bebés a su cargo, que es muy raro porque, fijaros, hicimos un estudio, nos lo he puesto, donde veíamos qué porcentaje de personas teníamos que tenían hijos. Era un 10%, ¿vale? En todos los servicios de rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Un 10%, y de esos, el 70% eran mayores de edad. O sea que la realidad es que nos llegan muy pocas personas que tienen hijos. No sé si vosotros tenéis esa misma experiencia, pero a nosotros, desde luego, en rehabilitación llega bastante poca. Entonces, cuando tienes un hijo pequeño, muy importante que esté socializado desde que se pueda. ¿Por qué? Para que tenga otros modelos de aprendizaje de socialización. Escuelas escuelas infantiles, casas de niños, en fin, lo que sea, donde pueda estar socializado con otros, en entornos con otros adultos y otros niños, ¿vale? Eso nosotros sí que solemos hacerlo y tenemos coordinación con las escuelas infantiles cuando ellas nos dan permiso. Las tareas las sesiones es una sesión al uso, hacemos tareas para casa, os cuento, se introduce el tema, se buscan situaciones personales, ejercicios prácticos y se faltan tareas para casa. Como os decía, la primera parte
es una parte donde se trabaja el malestar. Nosotros lo trabajamos desde el modelo de vulnerabilidad y nosotros les hacemos unas carpetas y metemos muchas viñetas y ejercicios, que esas carpetas las tienen ellas. Me acuerdo todavía una mujer que años después me vino y me dijo, ¿sabes, Marga, que todavía consulto la carpeta que me disteis en el grupo y tal? Que está, la verdad que son muy, muy manejables, ¿no? Y trabajamos con viñetas tipo esta, por ejemplo, ¿qué me ayuda a encontrarme mejor? Es decir, ¿cuáles son mis factores de protección? Y siempre dirigidos a ellas, ¿no? O a sus circunstancias. Por ejemplo, rodearme de personas que me ayudan y buscar su ayuda, perdón, si estoy en una situación difícil. Aprender a detectar las señales de alarma. Es decir, por ejemplo, que me ponga así, ¿no? Y luego les hacemos los ejercicios, que es que cada una de ellas ponga en esta cuadernillo las situaciones que le ponen en peligro de recaer, incluidas las que tienen que ver con la crianza, ¿vale? Y también cuáles son las situaciones que tienen para encontrarse mejor. Hasta aquí no os he dicho nada nuevo porque esto lo conocéis de los programas de psicoeducación. Libro. Trabajo mucho con cuentos. Y bueno, ya sabéis que me encanta la literatura, todo eso. Me encanta trabajar con cuentos, son muy sugerentes, salen muchas cosas de cada una y se puede luego contar a los niños, en fin. Entonces os recomiendo muchísimo este cuento. Este cuento se llama Madre Chillona y si estuviéramos presencial, como decía antes Patricia, sería genial porque podríamos leerlo juntas, pero lo voy a contar rápidamente. Es un cuento que se llama Madre Chillona en el que se trabaja muy bien la regulación de emociones, ¿vale? Para niños y niñas. Entonces, si lo habéis visto, es una mamá pingüino, esa que está ahí, que le pega un grito descomunal al niño, su bebé pingüino, y el bebé se desmembra por todo el mundo. Y entonces el cuento va de que la mamá va buscando todos los miembros del niño y los va cosiendo, la patita, el pico, todo eso, ¿vale? Y al final vuelve otra vez a tener a su hijo entero. Un poco la idea de este cuento, ¿no? O lo que yo trabajo con ellos, es este pérdida de control que a veces que es normal que perdamos el control. Claro que sí, se puede perder el control y a veces lo difícil es recuperarlo y volver a recuperar ese vínculo, ¿no? Me parece que decías tú, Sara, esa relación mamá-hija que tú decías, ¿no? Es decir, no es tanto el problema de la pérdida de control, sino de lo posterior, ¿no? ¿Qué hago yo con eso? Y luego yo hablo mucho con ellas de cómo cuantas más veces pasan, más remiendos tiene el niño, ¿no? Cómo también eso hay que trabajarlo. Yo creo que esa es también una parte importante del trabajo en la maternidad, ¿no? Como os digo, ¿no? El trabajar con las emociones. Bueno, otro de los aspectos que se trabaja en el grupo tiene que ver bueno, lo decía, me parece que era Tina en el vídeo, ¿no? Cada vez que ingresaba sacaban al niño de casa sin saber qué ocurría. Volvía cuando yo estaba otra vez en casa. Nadie le explicaba nada, solo me veía más adormilada. Se acercaba a mí, pero yo no tenía fuerzas. Estos son, como os digo, frases reales de mamás con las que hemos trabajado, ¿no? Bueno, pues esto muy importante que se pueda organizar. Es decir, lo hacemos, ¿no? En nuestros pacientes, ¿no? Elaborar un plan de crisis. Es decir, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, en el caso de Isabel, además Isabel además era una paciente mía, la llevaba yo, y es verdad que ella se daba muy bien cuenta de cuando ella se estaba descompensando y le decía a los hijos, hoy tranquilos, ¿eh? Y sin embargo, en el caso de Ana, ella no era capaz de darse cuenta, ¿no? Es una de las cosas que trabajamos con ella. Por eso es muy importante tener un plan de crisis. Cuando tú tienes un plan de crisis con una madre principal cuidadora, muy importante que en este plan de crisis entre lo que pasa con el niño, ¿vale? Por ejemplo, este es un ejemplo, podéis hacerlo otros, ¿no? Primeras señales de alerta, importantísimo. Cada una que tenga cuáles son las suyas. ¿Qué pasa después? ¿Qué suele ocurrir? ¿Dónde acudir? Normalmente hacemos esto. ¿Qué lugar o persona hay que llamar? ¿Qué teléfono? Todo eso. Y ahora viene la diferencia. Si voy al hospital, ¿qué pasa con mi hijo? Y eso lo tienes que tener escrito y todo el mundo tiene que saber, porque a veces cuando una persona ingresa, eso es un caos en la familia y ese niño queda ahí embarrado en todo el caos. Entonces es muy importante que se sepa. Por ejemplo, mi hijo irá a casa de mi hermana, mi sobrina vendrá a vivir con nosotros, lo que sea, cada uno lo que sea. Cuando salga del hospital durante cada caso distinto, 2 semanas, 3, un mes, lo que sea, el plan será el siguiente. Y todo eso, cuanto más estipulado esté, más lo hayamos previsto, más fácil, que no sea caótico y que el niño tenga, digamos, la cobertura necesaria, ¿vale?
¿Lo veis? Otro libro que es también muy bonito, que es La Gran Pregunta. Vale, la gran pregunta que nosotros nos hacemos, o que es qué pasa, es lo que también os decía al principio, es qué hacer cómo explicarle al niño que su madre tiene un trastorno mental. ¿Vale? Claro, esto es muy individualizado, depende mucho del niño, de la edad que tenga y de las circunstancias del progenitor. No es lo mismo que tu hijo en el barrio, a tu madre le llaman la loca, como teníamos una, que era la loca del barrio, y el niño oía eso, claro, porque estaba en el barrio, a que tu madre sea una mujer que tiene un trastorno mental, pero que lo tiene controlado, que sabe que tiene un nivel lingüístico alto, etcétera. No son circunstancias iguales. No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 16, un chico de 16. Vale. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que saber, la idea de la enfermedad que tiene el niño está limitada a la experiencia que tiene. Claro. Él tiene una necesidad de comprender lo que pasa, porque a su vez le pasan cosas que a lo mejor va a casa de sus amigos y no les pasa, ¿no? El darle mucha información no es adecuado, pero el recibir poca también produce ansiedad. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería informar para reducir ansiedad, el comprender los síntomas de la madre, lo que decíais antes, si yo entiendo que cuando tú te pones así no es por ti, sino porque tú tienes una enfermedad que te hace decir esas cosas, pero realmente tú no piensas que yo sea una mala persona, por ejemplo, eso ayuda también al niño y darle estrategias de afrontamiento. Es decir, tenemos que tener en cuenta sus preocupaciones y su edad, ¿de acuerdo? Por eso hay que preguntarle, ¿quién sería la persona adecuada para darle esta información? Lo adecuado sería que fuera la persona afectada, porque eso le da empoderamiento, ¿vale? Eso le da como capacidad de afrontamiento, ¿no? Cuando tu propia madre te sienta y te dice, mira, chaval, o mira, hijo, me pasa esto y es que mamá tiene este problema y tú a veces verás que hago cosas raras o que digo cosas que no pienso, o que me enfado mucho o que me meto en la cama y eso no es porque mamá, es que mamá tiene una enfermedad, igual que la mamá de tu amigo tiene esto que le pasa, que le baja el azúcar o lo que sea, o le duele la cabeza, pues a mí me pasa esto. Eso sería lo ideal. No siempre es posible. Lo ideal sería que fuera ella. Si ella no puede ser, lo ideal sería que fuera alguna persona significativa del entorno del niño acompañada de la persona afectada. ¿Vale? Si eso tampoco fuera, en algunos casos lo hemos hecho nosotros, siempre con la persona afectada delante. Por ejemplo, yo he visto hijos de estas mujeres que he hablado, cuando han sido un poco mayores, han pedido citas conmigo para entender un poco. Yo siempre les he dado esas citas con sus madres y entre las dos hemos podido explicarle lo que a su madre le pasaba. ¿Vale? ¿Lo veis más o menos? A veces uno se tiene que crecer con lo que tiene y ocultar las cosas solo sirve para estar aterrado, como le pasaba a la hija de Ana. Pero uno vive con lo que es y con lo que tiene. ¿Vale? Y niños hipermaduros, otro problema. Le quito la medicación a mi madre para que no me tome más pastillas de la cuenta. La tengo escondida. 16 años tenía Alfonso. Pero tuvo 13 y también lo hacía. ¿Vale? Eso te da un poder sobre tu madre también que luego te puede llevar quizá al maltrato. ¿No? No digo que sea así, en muchos casos no lo es, pero en algunos casos sí que ocurre. ¿Vale? Al abuso económico, bueno, en fin, el cambio de roles, ¿no? Por eso también es importante, en la medida en que se pueda, que todas estas cosas salgan del control de los hijos, que son menores de edad. Es decir, si hay que controlar la medicación a la madre, que no sea el hijo quien lo haga. Si hay alguien en el entorno que lo haga, y si no, lo haremos nosotros. Pero intentar que los hijos no hagan estas conductas, ¿vale? La segunda parte del grupo es, como os decía, un programa de manejo de contingencias, manejo conductual, y la idea es aprender principios básicos de aprendizaje y utilizarlos con los hijos. Por ejemplo, ¿no? Arantxa, 6 años. Mamá, levántate que me tienes que llevar al colegio. Pues un cambio de roles con 6 años, ¿no? La mamá se levantaba, efectivamente, su madre la llevaba al cole, pero es que la niña tenía que levantar a la madre, aunque luego ella hacía de madre, ¿no? El cole. Vale, pues ¿para qué es importante hacer estos programas? Es importante porque eso les da a ella seguridad. Claro, es una cosa que no os he dicho, nosotros los grupos que hacíamos solamente los hacemos con ellas o ellos, es decir, con el padre o la madre, nunca metemos a las parejas. ¿Por qué? Porque por esa sensación de culpa que tienen de que lo están haciendo mal. Es muy difícil que hablen delante de su marido, imagínate, de lo que le está ocurriendo con la crianza, porque eso puede ir luego en contra de ella, ¿no? Entonces nosotros hacíamos los grupos
con ella solamente, para que fuera un grupo de apoyo, que lo era, y luego a la vez hacíamos sesiones intermedias individuales con la persona afectada y su familiar, cuidador principal, para ir hablando de lo que está pasando en el grupo, porque están empezando a tomar, digamos, a empezar a hacer algunos acercamientos al hijo, y claro, el cuidador principal lo tiene que conocer, porque si no, puede decir que no se hace eso, ¿no? O tener miedo de que todo vaya para atrás, de que el niño empeore, etcétera. Este es un programa, uno de los ejercicios que hacíamos, que era como enseñar moldeamiento, ¿no? Hacer conductas nuevas, muy sencillo, lo tenéis en las transparencias que os mando, las diapositivas estas que os mando. Primero se hace la parte teórica, luego se pone un ejemplo y luego, que ese es el ejemplo, y luego se hace cada una de ellas, elige una conducta, esa semana la hacen y luego se ve cómo funciona. Como esto funciona fenomenal y son muy sencillas, eso les da a ella mucha fortaleza para poder seguir adelante. ¿Vale? Muy importante el tema del castigo, ¿no? Este padre que decía, nunca regaño a Paloma, tengo miedo de perder el control y pasarme. Paloma hacía lo que le daba la gana con su padre. O sea, os podéis ni imaginar cómo le tenía. Él tenía mucho miedo a perder el control, ¿no? Tenía mucho miedo a pasarse. Hay que trabajar mucho el tema del castigo, cómo aplicar castigos, si es que hay que aplicarlos, de qué manera, qué límite tiene y cómo es muy importante el establecimiento de límites, porque a veces lo que ocurre es que no tienen límites y eso provoca también muchos problemas después en edades futuras. El bebé llorón es uno de los libros que se trabaja en los límites. Fernando Furioso es otro buenísimo para trabajar el tema de la frustración en los niños, también os lo recomiendo. ¿Vale? Hay un montón más. Y luego la tercera parte es la búsqueda de recursos comunitarios, muy importante. El buscar actividades fuera del domicilio, muy importante que las madres y los niños tengan espacios fuera del domicilio para estar juntos, que puede ser, imagino, no sé cómo se llama, hay las ludotecas, este tipo de actividades culturales que a veces hay en los municipios. Por ejemplo, yo recuerdo a una mamá que conseguimos, ella era madre monomarental, se llaman ahora, antes eran madres solteras, que tenía un hijo y conseguimos que fuera un programa para madres solas en servicios sociales con su hijo de vacaciones a la manga. Estuvo una semana, fue maravilloso. Nos costó, porque no querían por el trastorno mental, pero conseguimos que fuera y fue una experiencia estupenda la que tuvieron esta mamá y este niño. Pues eso es muy importante, buscar recursos, primero comunes y luego, como os decía antes, por el tema de la socialización, solamente para los hijos también. ¿Vale? Libro estupendo. Tener amigos es divertido. Trabajar mucho el tema de la socialización, a veces por la suspicacia, por las dificultades en las habilidades sociales, son, digamos, ambientes más solitarios, ¿no? Por eso es importante propiciar que estén en ambientes donde se socialicen. Vale. Estoy acabando ya, ¿eh? ¿Cuáles serían las intervenciones importantes entonces? El manejo de la enfermedad, la repercusión en la crianza, las habilidades de crianza como parte del repertorio a trabajar, promover una relación, un vínculo entre ellos, apoyar el crecimiento de los hijos. Como os decía, en cada momento son unas necesidades distintas. Y luego lo que os he dicho de los momentos de recaída y de hospitalizaciones. Bueno, os traía aquí unos ejercicios, no sé si me da tiempo, voy a poner un par de ellos, ¿vale? Algunos ya lo hemos hablado, nada más es para ver qué punto pensáis, es una frasecita nada más, que tendríamos que trabajar, ¿no? Hacia esto que aquí os pongo, ¿vale? Eh, por ejemplo, este fue uno de un caso súper complejo que tuvimos. Dice, Valentina tiene 6 hijos, ¿vale? Tiene una idea delirante que persiste y resistente al tratamiento por la que piensa que tener hijos le acerca a Dios. Todos sus hijos están en centros de menores. ¿Qué hacemos con esta mujer? Es muy, muy complicado esto, ¿eh? ¿Qué hacemos con Valentina? Pues es que yo siempre pienso lo mismo, pero hasta que no haya una estabilización psiquiátrica y ese delirio disminuya, es muy difícil la intervención porque ella cree que eso es así. Así es. Y tiene 6 hijos, ninguno con ella. Claro, yo empezaría por ahí, por a lo mejor un... Es un trastorno o sea, era muy resistente al tratamiento, ¿eh? Esto Claro, es un caso muy antiguo, seguramente ahora no haríamos lo mismo.
Fijaros, este caso tuvo que pasar por comité de ética del hospital, porque era muy, muy complejo. ¿Sabéis lo que se resolvió, no? Una ligadura de trompas o algo así. No tanto, no fue tanto, fue un implante, o sea, un anticonceptivo por implante. Es un caso extremo, ¿eh? Yo no he vuelto a ver a nadie así, pero puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. Y también, como decíais antes, no me acuerdo quién de vosotras lo decía, ¿no? Las carencias afectivas que hemos tenido a veces como hijo hace que queramos tener hijos para suplirlas en ellos, ¿no? Y eso también, no solamente pasa a las mujeres con trastorno mental grave, le pasa a muchas mujeres, ¿no? El caso de este, fijaros, este ya lo hemos visto, lo del el sacarle del hospital, o sea, lo del el caso 2. ¿Ves? Por ejemplo, el caso 3, ¿no? Que también es bonito, ¿no? Este año estoy consiguiendo ir al parque con mi marido y con mi hija. Consigo quedarme en el banco mientras ella sube a los columpios y se ríe. Me llevo una revista para no vigilar cada paso que da y decirle todo el rato que no suba. Me da mucho miedo, no quiero que le pase nada, pero voy a dejar que juegue y disfrute. Es decir, es una mamá que hace un esfuerzo muy grande por hacer algo que sabe que es normalizado a pesar del miedo que a ella le provoca esto. En el libro de Mar García Puig veréis una cosa parecida que le pasaba a ella. ¿Vale? Este caso lo he puesto, este también y este último. Os voy a contar otro caso que creo que también es interesante, ¿no? Que me parece que os puede ayudar un poco a pensar en casos más complejos, ¿no? Claro, esta es una mujer que tiene un hijo de 6 años, creo que tenía, vive con la abuela y una tía abuela enferma, también que está encamada en la misma casa, ¿no? Nos la derivan desde salud mental, nosotros vamos al domicilio y las condiciones de la vivienda son paupérrimas. Hay varios animales, creo que tenía 2 perros, tenía cobayas, tenía gatos, cacas, meados por la casa, la señora encamada, la abuela muy crítica con ella y el niño de 6 años por ahí. Y ella, muy sintomática, a veces haciendo fugas, pues, saliendo por la noche, se lleva al niño, en fin, las condiciones terribles, ¿no? Nosotros ponemos esto en conocimiento de menores y se le retira el niño sale del domicilio y va a un centro de menores y la mujer va a una mini residencia, ¿de acuerdo? Nosotros hacemos, para que veáis el trabajo de coordinación, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo, o sea, hacemos un plan de evaluación con ella, intervención, y nos coordinamos con el centro de menores donde está el niño, de tal manera que tenemos una reunión con los profesionales que le atienden para ver el plan de intervención conjunto que vamos a hacer, ¿no? Es a lo que me refiero con la coordinación, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Y entonces diseñamos un plan de intervención con ellos a 2 años, ¿vale? De tal manera que empezamos a tener pequeños contactos con la madre y el hijo en el centro de menores, en una salita donde va un profesional del CRPS y un profesional, un educador con el niño. Una vez que vemos que eso va más o menos bien, va viendo bien, empiezan a hacer salidas conjuntamente, normalmente a algunas atenciones médicas que tenía el niño. Cuando el niño ya lleva 2 años allí, ellas ya tienen encuentros solos en el jardín del centro de menores. Se considera que no es bueno que el niño siga en el centro y entonces lo que se hace es que una de las hermanas de esta mujer coge el acogimiento familiar del niño y empezamos a hacer los mismos encuentros con la madre, ¿vale? Esta mujer tenía un domicilio propio, ¿vale? Y lo que hacemos mientras tanto es acondicionar ese domicilio de la madre con servicios sociales, etcétera, para que sea el sitio donde ella viva. Primero lo voy a contar así rápido, primero va ella a vivir y empezamos a hacer encuentros del chico que ya tiene 16 años en la vivienda de la madre, ¿vale? También con nosotras, bajo el auspicio de la hermana, ella hace un grupo empieza a trabajar, trabajamos en grupo también en este tipo de grupos de lo que os acabo de contar y vamos haciendo un trabajo poco a poco para que ellos puedan empezar a convivir juntos. Este hijo empieza a ir no los fines de semana, sino entre semana, a pasar el día, a pasar la noche, en fin, de tal manera que cuando él tiene 17 años, me parece que vuelve a vivir al domicilio. Es decir, tardamos 11 años en trabajar con ella, pero conseguimos que él volviera al domicilio. De tal manera, así para que sea final feliz, ella cuidó a su nieta. Y él tuvo una hija y ella era la que cuidaba a la niña cuando el papá y la mamá estaban trabajando. O
sea, quiero decir que a veces los trabajos o sea, el trabajo en rehabilitación, lo sabemos, ¿no? Es un trabajo a muy largo plazo, a veces tanto como años, ¿no? Como 11, 12 años. Pero es importante cuando tenemos el objetivo claro. Esto no siempre, el final no siempre es tan feliz, ¿no? A veces no, los niños no acaban conviviendo con la madre, pero es importante en la medida en que se pueda que no se rompa el vínculo, en la medida en que se pueda. El caso que os he presentado que tenéis que elaborar tiene que ver con eso, ¿no? Esta mujer nunca convivirá con sus hijos, pero en cierta medida nunca ha perdido el vínculo con ellos. Lo importante es ver como profesionales qué podemos hacer para facilitar que eso que tenga la mayor calidad posible. Es decir, otra cosa es que la hija te diga, no, por ejemplo, en el caso que os contaba antes de la foto de esta mamá con la niña y con la chica ya, sus dos hermanos no quisieron tener nada que ver con su madre, que yo hablé con ellas. Es lógico y es normal y por supuesto tienen todo el derecho del mundo a no querer hacerlo. ¿Vale? Seguramente si hubiéramos podido hacer algo antes, a lo mejor no se hubiera llegado a eso. La realidad es que ellos no querían, habían vivido circunstancias con su madre horribles y no querían volver a estar con ella. Bueno. La verdad es que al final, cuando ya se estaba muriendo esta mujer, fueron a verla y ella pudo ver a sus hijos, ¿no? Pero bueno, tienen todo el derecho, por supuesto, porque ni un hijo le debe lealtad a su madre para siempre, ni una madre a su hijo para siempre, como hemos visto antes. Pero en la medida que podamos, tenemos posibilidad de poder trabajar, ¿no? De una forma, digamos, más constante para facilitar, en la medida en que podamos, la relación entre esa madre y el hijo para el mayor bienestar del niño. ¿Vale? Bueno, y poco más que deciros. Esto es una foto de una de las primeras veces que se puso la voz a las madres con discapacidad. Hay diferentes mamás ahí hablando con diferente discapacidad, entre ellas una con trastorno mental grave, que es Ana, que es una de las que habéis visto en el vídeo antes, y me gusta mucho ponerlas. Como me gusta mucho poner este texto, que es de un libro de Carmela Foret, Madres e Hijas, que dice: tú eras una madre distinta y a mí me encantaba casi todo el tiempo que lo fueras. Aunque podía resultar engorroso que en casa imperaran costumbres insólitas, cierto que en algunos momentos hubiera preferido una madre corriente, que se nos comiera a besos, pero fuiste una madre seductora y yo literalmente te adoraba. Quiero decir que no a todas las madres con trastorno mental grave los hijos huyen de ellas ni las tienen miedo, sino que muchas de ellas, los hijos han crecido en un ambiente con dificultades, como otras mujeres hemos podido tener, y eso no quiere decir que tengan que tener problemas mentales ni nada. Y que nuestro deber, desde luego, es facilitar que ellas puedan ejercer ese rol como ejercen otras. Y por mi parte, poco más que deciros. No sé si queréis comentar algo de esto, del curso, sugerencias, críticas, comentarios. Pues nada, que la verdad que ha sido... Ay, perdón. Bueno, eso, que ha sido estupendo, que a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo todo el contenido, tu forma de explicarlo también, Marga. Gracias, Ana. Y nada, darte las gracias porque nos llevamos un montón de materiales y de conocimiento y esperamos verte pronto. Sabéis que siempre dispuesta. Con vosotras da gusto, la verdad. Yo por mi parte reitero lo que dice Sara, a mí me ha encantado, o sea, es un tema que yo desconocía, tampoco lo tenía muy trabajado a fondo y la verdad que he aprendido un montón, así que enhorabuena. Yo lo único pedirte un pequeño favor, si es posible, tú has Claro. recomendado mucha bibliografía a lo largo de las diferentes webinares, si nos podías facilitar diferentes libros que podamos trabajar. Vale. ¿Qué quieres? Que te haga una... O sea, os he recomendado, os he mandado 2 o 3 en cada webinar, pero sí que... ¿Qué quieres? ¿Libros de literatura, Noelia? ¿Libros...? Eso es, si es posible te lo agradecería. Vale. Pues yo no sé si te lo haré pronto, pero lo haré, ¿vale? Es que Muchas tengo poco tiempo gracias. estas semanas, pero no te preocupes que te mandaré. Os voy a recomendar otro ya para acabar, ya que lo has dicho, Noelia. Es uno de Silvia Plath. Silvia Plath, sabéis que es una mujer que se suicidó, una poeta maravillosa, y tiene un libro que se llama Tres mujeres, creo que es. No sé si es Tres madres o Tres mujeres. Y habla de 3 estilos de maternidad. Maravilloso también. Pero bueno, intentaré, además, sí, tengo alguna hecha, pero intentaré mandaros una relación de libros, sí. Gracias, Noelia. No sé si queréis comentar algo Nada. más. Lo mismo que dicen mis compañeras, que muchas gracias, que ha estado muy interesante. Me alegro mucho, la verdad, que sigáis profundizando en este tema tan necesario, en estos temas tan importantes y tan necesarios,
y que podamos poner el foco también en todos, pero sobre todo en las mujeres, ¿no? Que tantas veces hemos quedado invisibilizadas. Y yo creo que vosotras, la verdad, estáis haciendo un trabajo estupendo, ¿no? Desde Castilla y León, ya veis que habéis ganado el premio Juli, con el proyecto Julia, que es una pasada, la verdad, y tantas cosas que estáis haciendo. Así que nada, Yo también te quería dar las gracias, bueno, por compartir todo tu saber y sobre todo por contarnos tus experiencias, que yo creo que la parte teórica la puedes encontrar en un libro, pero esa forma tan sensible que tú tienes de acercarte a las mujeres con problemas de salud mental a mí me parece que es maravillosa. Y gracias, bueno, Patricia. también que queda mucho por hacer, quiero decir que tenemos muchas cosas por delante y que casi que estamos empezando. Pero bueno, te tenemos a ti de referente, así que seguiremos Bueno, dándote guerra. la que queráis, es una guerra en la que entro perfectamente, a pesar de ser pacifista. Así que nada, la que queráis. Muchas gracias. Yo siempre creo que lo que tú dices, ¿no? Que la parte teórica la puedes encontrar y también está bien, ¿no? Yo hablo de muchas investigaciones y estudios porque me parece que también hay que avalar el trabajo en lo que ya está publicado, ¿no? No se puede hablar sola, pero también creo que hay que ponerle voz a las mujeres que tienen problemas de salud mental y es muy importante, ¿no? Que, como os decía, ¿no? Que puedes poner vídeos bonitos, ¿no? Pero a mí me gusta poner vídeos donde realmente se vea la dificultad, ¿no? Donde se vea lo que realmente es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y son estas mujeres que nos dirigimos. Así que nada, por ellas. Bueno, pues nada, ánimo con el empujoncillo final, con Sí, el supuesto práctico. No os olvidéis de contestar la evaluación, ya sabéis que lo necesitamos de cara a las justificaciones y todo esto. Y nada, pues seguiremos trabajando en esta línea de mujer y de igualdad porque nos parece muy importante. Así que muchas gracias genial. a todas las alumnas por haber participado en este curso y bueno, ahí seguiremos. Muchas Nada, gracias. ya sabéis eso. Eva, perdona. Muchas gracias, que estoy ya compartiendo todas las ideas que han dicho las compañeras. La verdad es que ha sido un curso súper interesante. Gracias, Eva. Y bueno, me despido por parte de Isabel también, que hablé ayer con ella, ¿vale? Nos despedimos las dos, la verdad que hemos disfrutado mucho del curso. Y acordaros que el 12 acaba el plazo para entregarlo el supuesto, el caso práctico, y yo a partir del 12 lo iré corrigiendo tranquilamente. Tengo este mes un poco agobiado, pero lo iré haciendo. Lo haré en el foro, aunque bueno, seguramente lo iremos haciendo en el foro y así también aprovechamos el mes de febrero que nos queda para seguir compartiendo, saber. ¿Vale? Así Bueno, que nada, pues un gracias. placer. Venga, muchas Gracias. gracias a todas. Hasta Muchísimas gracias. luego. Chao. Adiós.